y como Avar Esteban Testa. Correcto, ya volvemos. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ocibella 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Muy bien, más contigo, Víctor. Sí, para remarcar, Arturo, que bajó un poco el entusiasmo, la emoción del público de Olimpia. Lógicamente tiene que ver eso con la derrota del último miércoles ante Libertad por la Supercopa Paraguay, porque no tengo ninguna duda que con victoria en ese encuentro hoy esto ya iba a ser diferente. Igual va a haber mucho público, mucho más que el promedio habitual, pero se redujo con respecto a lo que podría ser una expectativa de estadio lleno. No hay ninguna posibilidad por el movimiento que estoy observando. Estamos a media hora del inicio del partido y no hay una fila muy extensa, es todo normal, no se da como pasó el último miércoles, así que se nota que afectó ciertamente en el entusiasmo del hincha franjeado en la derrota. Sí. Disculpame, Ricardo, por eso que pidió disculpas al Poto, no es teniendo en cuenta la repercusión que iba a tener. Sí, totalmente. Evidentemente habrá pensado esa misma noche que iba a ser un golpe duro para el hincha franjeado y esto ya se siente. Si bien es cierto, uno se encuentra con los fanáticos habituales, los socios que hoy canjean directamente la entrada a través de la aplicación, pero el hincha en sí que aparece en los partidos especiales o cuando la expectativa es máxima, creo que hoy prefirió quedarse en casa o seguir a través de otra alternativa del partido, porque en realidad la concurrencia que media hora antes ya nos hacía presagiar un estadio prácticamente lleno ante Libertad, hoy estamos lejos de esos números aquí en la calle. Ya volvemos. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana de enero y febrero. Bancoop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cómo te va, Héctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, un placer a la hora. Bueno, contanos la victoria ante el Chinidense y lo que viene Olimpia. De entrada, contanos, Héctor. Realmente la victoria Chinidense muy bien, Arturo. Siempre es importante, lo más importante es comenzar ganando. Un triunfo que nos alienta para lo que se viene. Sabíamos que era el primer partido, que siempre hay un miedo escénico. Y bueno, pudimos superar eso. Creo que generamos buen fútbol, creamos situaciones de gol y bueno, nos permitieron ganar. Y con respecto a Olimpia también ya estamos pensando, trabajando en ese juego, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. Sabemos que llevar un espectáculo de esa magnitud a Itagua no es fácil y bueno, lo estamos haciendo ya vamos a iniciar la venta de entradas. Tenemos 6.000 entradas habilitadas aproximadamente y ya listo y presto. 6.000 entradas habilitadas. ¿Y los precios de la entrada, Héctor? Gradería 30.000, platea 60.000 y preferencia 100.000, Arturo. Hay que entender que preferencia no son ni 1.000 localidades las que salen a la venta porque, bueno, por lo que dispone el 12 y también porque va a utilizar el equipo local. ¿verdad? Ahora, indudablemente, hablando con Héctor Megarego, presidente Ameliano, hay algo especial para el hincha de Olimpia, cómo siente Ameliano. Por eso, independientemente al arrastre que pueda tener Olimpia, ahí habrá muchísima gente por lo de Ameliano, por lo de Olimpia. No sé si va a incidir el resultado de hoy, pero en Itagua sí habrá mucha gente, Héctor. Lo esperamos, Arturo, esperamos eso. Sabemos que Olimpia pocas veces juega en el interior del país, pocas veces juega más todavía en Itagua por la cercanía que hay con Asunción. Entonces nosotros creemos que el olimpista de la zona, el buen amante del fútbol, va a acompañar el juego del próximo jueves. Finalmente, Héctor, agradeciendo tu deferencia, el tema de incorporaciones y ventas, ¿cómo están, Ameliano? Bien, Arturo, recibimos ya el transfer de Kevin Isaluna. Kevin Isaluna ya va a estar disponible para el juego contra Olimpia. Y bueno, también estamos viendo si podemos incorporar un jugador más, ¿verdad? ¿Cómo se va con relación a la expectativa de Ameliano, el hecho de llegar bien el campeonato el año pasado, ahora? ¿Hay
mucha dedicación desde el presidente técnico y demás, ¿no? En Ameliano. Se trabaja bien. Sí, Arturo, realmente trabajamos de forma armoniosa. Es un proceso que iniciamos ya, ni bien habíamos tenido asegurado la permanencia de la categoría, ya habíamos iniciado con el profe Aldo, veíamos cuáles eran nuestras fortalezas, las debilidades, y yo creo que se armó un plantel muy homogéneo, un plantel con mucha hambre, un plantel joven, también formado, la mayoría de los chicos formados en Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, que eso hace de que vengan también con un hambre diferente, ¿verdad? Vienen con ese hambre de gloria y ojalá el lugar de cada uno de esos chicos sea la Ameliano, ¿verdad? ¿Cómo hace con los precios de entrada? Y volviendo, Héctor, porque te vamos a molestar en los próximos días al partido con Olimpia. ¿Desde cuándo la venta de las entradas para el jueves en Itagua? Yo creo que va a salir a la venta a partir de mañana ya, Arturo. Está coordinado, estamos esperando que pase este partido de Olimpia el día de hoy, y para poder nosotros lanzar ya está todo previsto el mecanismo de venta y bueno, ya esperando nada más el día en Chile. Muchísimas gracias, Héctor, estamos en contacto, muy amable. A la orden, Arturo, cuando guste. Gracias, Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, Víctor. Gracias, Arturo. Está llegando Gustavo Alfaro, quitándose foto con los hinchas. Aquí los de Olimpia, los de Guaraní. Justo lo van a llevar ya hacia la zona del medio. Vamos a ver si caminando. Profe, ¿le puedo hacer dos preguntas mientras vamos caminando hacia la entrada? Dos preguntas. ¿Cómo está antes que nada para la audiencia? Bien, muy bien. La verdad, feliz de estar acá de nuevo. ¿Va a viajar, va a hacer recorrida para ir hablando con los jugadores de la selección en estos días? Sí. Ahora mañana viajo a Venezuela a ver al Sub-20. Después la otra semana viajo a Brasil. La otra, creo que al fin de la otra semana viajo a Europa. Y después estoy en Argentina y obviamente estando acá viendo esto. ¿Cómo tomó las decisiones, por ejemplo, de Enciso, el caso de Gatito, que vino a Paraguay tratando de buscar minutos, pensando en la selección en el Mundial? Fundamentalmente lo que hablamos con ellos es que necesitan continuidad, necesitan sumar minutos. Ellos todo lo que están haciendo, obviamente, que es por su carrera, pero están buscando fundamentalmente algo importante, que es tener continuidad, porque piensan todo en la selección. Todas las decisiones que están tomando, lo están tomando en función de la selección. Lo último, para el viaje a Colombia, ¿un día antes o más tiempo antes? No, vamos. Está la logística armada, vamos a viajar el día antes. Un día antes. Gracias. Así va entrando Gustavo Alfaro, porque ya nos pedían que vaya ingresando. Pasa que es, lógicamente, toda una atracción el técnico de la selección nacional. Le agradezco porque mientras íbamos caminando hacia el portón, nos concedió al menos esos minutos de entrevista. Igual veo que alguien entró, se está quitando la foto, hay uno con camiseta de Guaraní que está esperando. Alfaro, en ese sentido, bastante abierto, bastante amable con todos los hinchas. Ahora sí, ya la seguridad lo metió para la zona restringida. Al técnico de la selección paraguaya que va a observar este partido entre Olimpia y Guaraní. ¿Y vos por dónde estás ahora? ¿Subís? Y todavía por haber, miro el reloj para mirar. En 3 minutos exactamente voy subiendo. En 3 minutos calentamos la mente. Ya volvemos. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyecto de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Si podemos recordar, Darío Fernando, los goles de Ameliano, la victoria entre el Trinidense con Joel, si tenemos a mano con gusto la victoria de Ameliano por 2-1. Ustedes saben que estábamos hablando con Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano, 12 de octubre de Itagua. Las entradas ya están en venta a partir de mañana. La familia multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujeres hasta hombre y naranja, activa tu energía extra con Recuperal calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Con Caja Mutual, ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Víctor. Arturo, sí, un último tema que quería comentar antes de subir y otra vez insistir y repetir con el mensaje para la audiencia, los que suelen venir a la cancha principalmente. Noto que hay varios otra vez que quedaron con el tema de no comprar la entrada con anticipación. Llegan, se encuentran aquí con la situación de que no hay boletería y que encima tampoco hay posibilidad de conseguir porque es todo por aplicación y muchos todavía no tienen la aplicación descargada como para hacer el trámite directamente. Por eso, una vez más, para los que están atentos y en las próximas fechas piensan venir a los partidos de Olimpia y Cerro como local que van a trabajar con esta empresa, tienen que comprar todo vía web, a través de la página de Tuti, descargar una aplicación que se llama Cuentro y ahí se va la entrada con los datos correspondientes y el día del partido vienen y con la aplicación directamente muestran la pantalla del teléfono, ahí está el QR de la entrada y pueden ingresar. Simplemente hago la reiteración porque como es una cuestión que hay que ir familiarizando a los hinchas, noto una vez más que hay varios que no tienen el dispositivo, la aplicación descargada y se encuentra con un problema aquí al llegar al Defensores del Chaco. Muy bien, ya volvemos a las 18, la ceremonia que se cumple. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida, Lactolanda el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistoni y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni tecnología en lubricación. Vamos a ver qué dejó la fecha, lo vamos a debatir esta noche en Fútbol a lo Grande, Ricardo, en televisión. Y yo creo que dudas arbitrales de vuelta, Arturo. Lo estábamos hablando recién con el técnico de Recoleta, con Jorge González. Para mí, el penal no sé si es claro. Y ante la duda creo que no se cobra, no es que se cobra. Y la jugada de offside del segundo gol, y es como para mirarla una y otra vez el trazado de línea. Me da la sensación de que sí está en posición adelantada el jugador de General. Después tenemos que sumarle a las 9 de la mañana el partido entre el 2 de mayo Nacional, la expulsión de Barreto. O sea, hay temas todavía para debatir del arbitraje que no quiero decir estuvo mal, pero sí con algunas dudas. Por lo menos de mi parte hay dudas todavía de las sanciones de los árbitros, de las sanciones del VAR. Y precisamente Figueredo, que el miércoles pasado aquí en esta cancha no se animó a llamarlo por la jugada de Richard, ayer sí lo llamó rápidamente por la jugada del defensor del 2 de mayo, donde terminó siendo expulsado el jugador. Entonces, esas cosas lo que sí llama la atención. Ojalá que hoy tengamos un partido sin problemas de arbitraje, que también sea el partido que se viene un poco más tarde, el partido entre Cerro Porteño y Libertad, que podamos tener un buen arbitraje, o por lo menos, si no es un buen arbitraje, que no tengamos reclamo de ninguno de los dos equipos, de ninguno de los dos técnicos. Darío. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Decir seguridad y credibilidad, exigir Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Seguinos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. San Justo Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro ni en línea de venta 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Bueno, ¿ya subiste, Víctor? Sí, ya estamos en la zona de preferencia. Desde aquí vamos a ver el partido. Ya observamos que se está preparando todo para el protocolo previo con el mensaje ODD eterno. Y en un rato pasarán seguramente a la tarima los integrantes de la familia del señor Osvaldo Domínguez Dip, como para ir recibiendo las placas conmemorativas de este momento, y lógicamente después de eso se dará el ingreso de Olimpia y Guaraní al campo de juego. Y si no me equivoco, hoy se cumplen 9 años del mandato de Alejandro en la Conmebol. Sí, y me parece que ayer fue, Ricardo. Ayer fue el cumpleaños de Alejandro. Ayer, perdón, por eso la confusión. Entonces fue
ayer el cumpleaños de Alejandro y hoy el 9º año, exactamente. Tenía simplemente esa duda, pero sí, así como lo decís, coincidentemente se da esa situación y el propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, también asistirá a este homenaje. Vos decías jugada polémica, Ricardo. Jugada polémica, sí, Arturo. Jugada polémica, el penal de ayer, el gol de General y la expulsión de Barreto. Para mí fue muy enérgico el árbitro, o por lo menos el VAR, para echarle al jugador del 2 de mayo. Esto de entrada nomás en el campeonato, ¿eh? Primera fecha, y se cobraron. Felipe Jiménez lamentó la expulsión de quien entrevistamos ayer, Miguel Barreto. Sí, 3 penales se cobraron. 3 penales, 2 expulsados, si no me equivoco. ¿Vos te acordás, Víctor? Y esta fecha se cobraron los 2 de Trinidad Ameliano. Se cobró ayer el de General Caballero de Mallorquín. Y expulsados 2 hubo en Pedro Juan. Ah, claro. Y uno en Luqueño. Uno luqueño Temetaria, tenés razón. Uno en Temetaria, así es. 3. 3 y 3. Sí. Indudablemente esto hace y va a llamar la atención. Si tenés a mano, Joel, te voy a agradecer. Si podés buscar, no sé si estuviste a mediodía cuando hablamos con Miguel Barreto, ¿verdad? Ayer con Miguel Barreto, después de terminado el partido, sí. Él como que sí, como que no, pero Felipe Jiménez sí mostró su disgusto. Ya volvemos. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes, consultas al 0972-555-333. Cantabria sea Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. No estaba hecho Codera ayer, perdón, Joel, por si no ubicás y vamos a tener que tener un trabajo ahora. Justamente entre las vacaciones de Gustavito, le agradezco mucho cariño el Choco, el tuyo, para un trabajo coordinado ahí de esta manera poder por ser al aire las notas que hemos logrado ayer al mediodía. Ya volvemos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero Upisa. Upisa, probaste y te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Caladrillo, teja, aroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. ¿Quién está? La nota, la entrevista, Miguel Barreto. Gracias, Joel. Miguel. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Cómo te va, Miguel? Una batecoina. ¿Y por nada, Andrés? Ay, ponamos algo y la año más pero pensando yo. Exageró, árbitro. Sí, no sé cómo es lo que pueden tomar esa decisión ahora, pero bueno. Calomina, niño, Calomina. Estábamos en el comentario del partido y nos dejó bastante dudas. Decíamos la vara alta, si a partir de aquí se va a ir sancionando todo esto, se vendrán muchas rojas. Sí, para mí, por lo menos fue falta, porque vi que reclamaste bastante si era o no falta porque metiste el cuerpo, pero del día que sea roja me parece ya muy exigente el árbitro con el llamado VAR, en este caso Miguel. Sí, así mismo, creo que en la imagen se ve claramente que fue acción de juego, ¿verdad? Pero, como te digo, cuando los árbitros toman decisiones hay que aceptar, ¿verdad? Por más que sea injusta, para mí que fue injusta porque yo nunca fui mala leche con ningún adversario, ¿verdad? Creo que fue un forcejeo normal. Él me empujó, yo le empujé, chocamos y ahí me deshabilité y yo levanté mi brazo sin intención de jugarle un codo, ¿verdad? O sea, claramente la imagen yo después vi y vi que no era un codazo. Yo sentí que me chocó el tipo, yo sentí ese en mi codo, justo en mi codo, pero jamás fue para roja. Encima le llaman para que vea y no sé cómo lo que un árbitro tan profesional como lo fue el árbitro de hoy me echa, ¿verdad? Eso no entiendo por un lado. Sí, porque la propia acción de juego, y en tu caso te va a perjudicar bastante porque sos ya capitán de equipo. Con esto hasta puedes recibir 3 fechas. Sí, así mismo, creo que ahora el castigo fue un poco más mayor por ser el capitán del equipo, ¿verdad? Creo que no tengo antecedentes tan malos para que me echen así con esa falta. Fue una falta, reconozco que hice la falta, que chocó mi brazo. Yo en ningún momento le jugué, porque con mi adversario no puedo hacer mala leche, como te digo. El tipo me chocó, yo sentí que me chocó él, pero yo en ningún momento le jugué.
Eso le dije, me chocaste, le dije al tipo después, pero el árbitro estaba enfrente prácticamente y después le llamaron y pasó lo que pasó. ¿Te llegó a decir algo Miguel Mario Díaz de Ibar? ¿Te llegó a hablar, te llegó a explicar qué es lo que vio en el lugar o nada? Absolutamente me dijo nada, absolutamente. Se hizo el lente y corrió de mí. Y eso fue lo que pasó. No, absolutamente. Yo le dije que fue un choque normal y él se cayó nomás de mí, no me dijo nada. Miguel, y finalmente el equipo pudo aguantar, porque estaba complicada la cosa para el 2 cuando te expulsaron, pero pudieron aguantar el partido y finalmente me parece ese es un punto que a la larga puede terminar sirviendo. Sí, así mismo, creo que esa es la característica del equipo, ¿verdad? Que siempre la entrega de mis compañeros, ¿verdad? Sin importar la inferioridad que estemos dentro del campo de juego, creo que la mayoría de las veces terminamos ganando este partido. Creo que se jugó mejor aún con mi expulsión porque Nacional prácticamente no tuvo una pelota parada, nada más, y después no tuvo nada prácticamente. Y bueno, Miguel, lo mejor para vos, muy buen jugador, así que gracias, Miguel, lo que pasó ya pasó. Y está. Gracias, Miguel, muy amable. Ok, a las órdenes, saludo a todos. Gracias, Miguel Barreto. Gracias, muy amable, Joel. Ahora, compañeros, ahí está la ceremonia que se cumple. Está el presidente de la Asociación Paraguaya, Robert, Javier Díaz de Vera, autoridades. Lo vemos a Alejandro Domínguez. Es así, Zaputovic, y autoridad de la APF. Y está Coto también, Arturo. Coto Nové está al lado de Zaputovic. Sí, ahí tenés razón. Ahí tenemos todo dicto lo que se va a cumplir. Así es, Arturo. Los directivos de APF recién mencionados. Está el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués. Y por supuesto la familia de Osvaldo Domínguez Dip. Los hijos, Alejandro Domínguez, el señor Julio Osvaldo, Cristian Domínguez. También otros miembros de la familia posando ahora para los medios gráficos con el lema ODD Eterno. Lamentablemente le dan la espalda a la zona de preferencia porque la tarima se preparó al revés de lo que habitualmente tenemos acostumbrado, pero logramos ver a todas las autoridades presentes. Mientras tanto van ingresando los equipos de Olimpia y Guaraní en este momento al campo de juego. Muy bien, sí, señora, así como decía Víctor Villalba. Ahí está el homenaje, dice ODD Eterno. La opinión de Ricardo en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Bueno, realmente emotivo de vuelta a esto de Olimpia. El reconocimiento a Osvaldo Domínguez Dip, el dirigente más ganador del fútbol paraguayo. El hijo que hoy está en Colmebol haciendo un trabajo muy bueno también, porque es digno de decirlo. Creció muchísimo el fútbol con Alejandro Domínguez a la cabeza. Como presidente de Colmebol, el apoyo a los clubes. Inversiones en los estadios para la mejora de los mismos. 2 Copas Sudamericanas que se jugaron en Paraguay. No digo favorecido ni mucho menos, sino porque realmente las condiciones se daban para que se pueda jugar en ese momento en cancha de Cerro Porteño. Conseguir la posibilidad del Mundial 2030, donde Paraguay va a ser sede, donde el estadio de Olimpia, Osvaldo Domínguez Dip, va a ser estadio mundialista. O sea, un trabajo bien hecho. Uno se imagina la emoción que está pasando la familia de Osvaldo, el público olimpista, el jugador de Olimpia, con esa piel de gallina, con ese orgullo de defender la camiseta más gloriosa del fútbol paraguayo, del equipo que supo ganar 3 Copas Libertadores de América, Supercopa, Recopa, la Copa del Mundo o el Mundial de Clubes. No, el Mundial de Clubes no, pero sí la Intercontinental, reconocida, sí, esa copa como Olimpia campeón del mundo, tanto Olimpia como todos los demás equipos que jugaron la Intercontinental. Bueno, todo eso pasa hoy aquí en el Defensores del Chaco, para que dentro de unos minutos más se dé el puntapié inicial, porque juega el campeón del fútbol paraguayo, porque juega Olimpia defendiendo la copa, y el campeonato tiene nada más y nada menos que el nombre de Osvaldo Domínguez Dip. O sea,
mejor no le puede venir a Olimpia, a su gente, a su hinchada, a los jugadores, las bombas que siguen explotando, la gente de Sur aplaudiendo, alentando al equipo, sabiendo lo que significa este gran reconocimiento también de parte de la APF hacia el señor Osvaldo Domínguez Dip. Uno mira a los jugadores formando y sabiendo la gran responsabilidad que tienen por este campeonato, por el nombre que lleva, por los refuerzos que Olimpia pudo traer, la dirigencia, porque levantaron las sanciones que tenían de FIFA, porque invirtieron plata para traer refuerzos, porque Palermo hoy no tiene excusa de decir no me alcanza el plantel, porque tiene mínimo 2 jugadores por puesto y porque Olimpia viene de caer en esta propia cancha 2-1 en la Supercopa el miércoles pasado, un duro golpe, donde en un momento después del partido pedía las disculpas correspondientes al presidente Rodrigo Nogués, sabiendo el revés que sufrieron y lo que hizo la hinchada de Olimpia para venir, para alentar. Hoy el público no es el mismo. Claro, una cantidad considerable y respetable, pero si Olimpia se consagraba el miércoles pasado, hoy nuevamente íbamos a estar a estadio lleno, lastimosamente eso no pasa. Pero metiéndonos ahora en el partido, lo que va a ser, repite equipo Palermo y eso es bueno. Digo bueno porque ganaron con este mismo equipo a Nacional en un partido interesante de 60 minutos, porque después vinieron todos los cambios que se podían hacer, 10 en total por parte de ambos equipos. Y con este mismo equipo también perdió el partido ante Libertad. Pero si Palermo tocaba, si Palermo cambiaba, iban a empezar las dudas, las interrogantes. ¿Por qué saca a Rojas, que estaba en dudas? ¿Por qué saca a Maciel, que era uno de los candidatos a salir? Por lo menos el informe que tenemos, que nos llega. Y entonces iba a decir, el equipo no convence a Martín Palermo, el equipo trae dudas. Y muchas veces hay que soportar, hay que aguantar, hay que consolidar un equipo titular. Y es lo que está tratando de hacer Palermo. El tercer partido con los mismos jugadores. Hoy el inicio del campeonato ante un equipo de Guaraní que también se reforzó de buena forma. Vamos a Olimpia, la misma defensa con Rojas, Barreto, Maciel y Zavala. El mismo mediocampo, Rede, Franco, Ortiz, Eric López, que mantiene la titularidad. Era otro de los que estaba en dudas, podía haber entrado Leguizamón. Benedetto, que es la figura más importante de Olimpia de los que vinieron de afuera. Y Derlis González, el mejor refuerzo de adentro, de los que ya estaban en el plantel. Derlis en los 2 partidos que jugó, los 2 que pudimos ver, contra Nacional y contra Libertad, corrió y se nota que físicamente está bien, inclusive fue el autor de uno de los goles, el gol de descuento de Olimpia, el partido del miércoles. Vamos a Guaraní, lo que propone Francisco Arce, una defensa cambiada, Vargas López en la zona defensiva, en la zona central, Pérez, que mantiene la posición como lateral por el sector derecho, Cantero lateral izquierdo y Servio, que fue gran figura el torneo pasado de Guaraní. Benítez hoy, Alcides tirado como volante, cuando lo podía hacer el propio Pérez. O sea, pueden intercambiar tranquilamente las funciones, que uno pase de lateral y el otro de volante y viceversa. Mansur con Martínez, el Willy Mendieta, viejo conocido de Chiqui Arce. Fernando Fernández fue el anhelo de Chiqui mucho tiempo, lo quiso en Cerro Porteño, lo pidió y vino cuando Chiqui ya no estaba. Y Barrientos, un jugador que tiene un arranque explosivo, que tiene muy buena pegada y que por sobre todas las cosas filtra muy bien los pases. Disculpame, Alejandro Domínguez. Es el padre del fútbol moderno del Paraguay. El hombre que no tuvo límites, el hombre que creyó en alto, creyó en grande e hizo del Olimpia, y junto con el Olimpia, la bandera paraguaya, flamear como el equipo más grande del mundo. Gracias, presidente, en nombre de la familia de los Domínguez. Palabra de Alejandro Domínguez Dip. Aparece Robert Harrison, está Alejandro con la señora, se retiran del palco Víctor, donde está más que el palco del escenario. Así es, Arturo, se retiran en este momento del escenario y el árbitro Juan Gabriel Benítez está preparando el balón
teníamos, Alejandro. Y decía lo de Guaraní, vos, Ricardo. Estaba en ese punto, ¿no? Claro, estaba hablando de las incorporaciones de Guaraní, de Fernando Fernández, que volvió, de Willy Mendieta, que es un gran conocido de Francisco Arce, y de hecho él decía que fue el técnico que le dio la continuidad que él necesitaba antes de ser transferido, jugando en Rubio Ñu y jugando de buena forma. Aquel partido de un 9 de diciembre, si no me equivoco, o un 7 de diciembre, la finalísima contra Cerro Porteño, sorprendiendo a todos, jugando detrás del punta, cambiando su formato de lo que venía jugando en ese año 2015 Olimpia con Francisco Arce, y Olimpia que lo ganó y fue campeón, y quizás allí lució también muchísimo el Willy Mendieta, que después se cansó de ser campeón con Olimpia en la época de Garnero, y también fue campeón con Libertad cuando le tocó jugar en esa institución, hoy con la camiseta de Guaraní, y le puede dar grandes cosas sin correr como corría antes. De hecho tampoco era el gran corredor, porque tiene la cabeza dibujada en la cabeza, porque sabe lo que tiene que hacer con la pelota, y estos tipos de jugadores se les permite muchas veces inclusive caminar o trotar. Por eso hablaba de Barrientos, de lo importante que va a ser esa dupla de estos dos jugadores que pueden fácilmente dejar con posibilidades de gol a Fernando Fernández, que tiene su lugar en el mundo. Sin duda Guaraní es el club donde mayor comodidad siente para jugar y donde mayor goles hizo. Fernando Fernández jugó en Olimpia, hizo un solo gol, jugó en Cerro, hizo pocos goles, jugó en México, tampoco le fue tan bien, jugó en Colombia y tampoco, pero en Guaraní creo que encuentra su lugar en el mundo, se siente bien, se siente mimado, se siente feliz y responde con goles, que para eso traen a un jugador y a un goleador. Muy bien, señoras, señores, todo listo, Víctor. Así es, puntapié inicial que se acaba de cumplir tras el pitazo de Juan Gabriel Benítez. Fue el presidente de la Conmebol el que pateó el balón. Alejandro Domínguez ahora se va retirando en compañía de Robert Harrison y Javier Díaz de Vivar. Y ahora sí, se cumple el saludo protocolar y estamos listos para arrancar el partido. Estaba hablando Ricardo, los jugadores de Guaraní. Haciendo memoria, Ricardo, ¿qué tenemos del campeonato anterior a este? Y Guaraní titulares solamente 2 refuerzos. Mendieta y Fernando Fernández. Los otros 9 jugadores porque ya estaban. Uno con Nicolás Barrientos que no está más. Sí está. Barrientos titular hoy. No, hay uno a la izquierda que jugaba con... No, jugaban mucho Matías Martínez y Richard Prieto. Ellos ya no están. Y había otro argentino, Maxi... O el colombiano, no era colombiano, argentino, colombiano. No, había otro. El volante de Víctor. 21 creo que tenía, se movía por el medio. Piñatares está en la banca, él sigue. Él se había lesionado y estuvo casi 2 meses fuera sobre el final, por eso ya no jugó, pero continúa en el plantel, hoy está como suplente. Y en la banca de los refuerzos, el que está hoy es Richard Torales, el único, así que en planilla 3 de 23 caras nuevas en Guaraní. Muy bien, Cuello sigue. Cuello no, él ya a mediados de noviembre había rescindido el contrato. Muy bien, señoras, señores, otro detalle que no es menor. ¿Dónde está el público de Guaraní, Víctor? Y pasa que ellos no asisten mucho a la cancha, Arturo, hay que decir que por este es eso el promedio. Estamos hablando de hinchada y convocatoria. Totalmente. Guaraní no convoca. Guaraní no tiene convocatoria, pero para mí, sin discusión, es el tercero más popular del país. Yo pero pienso igual que vos. No viene a la cancha. Es que como no se ve, hay una confusión entre convocatoria e hinchada, Víctor. Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. En eso dice, el tercero es luqueño. Sí, porque convoca mucho más que el resto, que Libertad, que Nacional luqueño. Tiene más presencia. Eso se llama convocatoria. Hinchada es otra cosa. Yo puedo ser hincha y no me voy a la cancha. Sos hincha, pero no sos canchero. No sos hombre de cancha. Loco. Sos hincha, pero no sos canchero. Arturo, sí. Se acercó Mario López, el central de Guaraní, a saludar a Martín Palermo. Palermo fue su técnico en Aldo City de Mar del Plata, por eso Mario López se acercaba a la zona de la banca. Y para acomodar correctamente las piezas en el fondo de Guaraní, se para finalmente de primer central Vargas y segundo central Mario López. Darío. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, Peiria. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. Va a arrancar el partido, Mebrá Mendieta. Después tenemos a los Jorge Casal, el niño y los compañeros en cancha de Cerro cerrándose la fecha. Todo listo. Con atraso, Víctor.
Víctor, el comienzo. Así es, Arturo, por el protocolo que se demoró un poco más de la cuenta, 7 minutos de atraso y ahora va a empezar. Está Juan Gabriel Benítez, pita al árbitro, moverá Willy. El de botín amarillo, ¿quién es? ¿Mansur? No, Mansur está a la izquierda. Ese. El que corre a la derecha es Alcides Benítez. Era Mansur, pelotazo largo sobre el área, pero vino la marca, arrancó el partido con un Libertad, perdón, con un Guaraní, gol. Guaraní de entrada, Daniel Pérez aprovechó, remató al arco norte del estadio para vencer al portero Olveira. De entrada de vestuario, Pérez el lateral derecho, señal de la cruz y el festejo. ¿Cómo le dio? ¿Cómo entró Guaraní al partido? Guaraní de entrada, la pelota mal rechazada en el fondo y aparece de zurda. Llegó a tocar Olveira, se le mete al fondo, se rechazó de Junior a media, Junior Barreto, y aparece Daniel Pérez al fondo. El legendario Guaraní gana 1-0, pegó de entrada el legendario. Guaraní 1, Olimpia 0. Parecía que Guaraní entró con esa consigna de hacerle esa jugada, la pelota retrocedida por el Willy Mendieta, el pelotazo largo, la defensa que no pudo sacar, pega al Maciel, quiere rechazar Barreto pero a medias, y Pérez, y de zurda, qué golazo, qué bien que le pegó, se tiró, hizo lo posible Olveira pero no pudo alejar el peligro, apenas la manoteó. Qué rápido, 11, 15 segundos y Guaraní lo gana por 1-0. Momento del gol. 6 segundos, primera etapa. ¿Cuánto? 6 segundos. ¿Escuchaste? 6 segundos. Está bien, perfecto. No, 6 segundos. miré hay que ver, Víctor, compañeros. Yo miré rápido la TV y decía 11, pero está controlando. ¿Qué es lo que te pasa? No, si Darío está controlando, yo no puedo discutir, Arturo. Víctor Villalba, hay que ver la estadística. Y sí, Arturo, es un gol bastante para las estadísticas, ir controlando si es uno de los goles más tempraneros del fútbol paraguayo. La verdad que todos sorprendidos, incluso gente que estaba entrando recién a preferencias, ya se encontró con este gol de Guaraní. Y el festejo junto a Chiqui Arce gana Guaraní por 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos aires acondicionados de Aire Talk Experience. No Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Hay saque de costado sobre la izquierda, teniendo la pelota Cantero para el equipo legendario. Cerca Palermo. Hay saque de costado para Guaraní. De entrada 1-0 para el legendario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. El Alcides Benítez que aparece con el 2, ¿verdad? Así es, Arturo. Alcides Benítez el que picó en la jugada del gol. El mismo. Amarillo. Este. Sí, señor. Alcides Benítez. Alcides Benítez con el que gran pase. Columbe cambia a la izquierda. Recibiendo la pelota. El jugador de Guaraní para colocar el centro. Tocando la pelota. Pero vino la marca. Era Barrientos por el medio. Bien Guaraní arriba. Pollo frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Luis Martínez con el balón. Colocó para Pérez. Otra vez a la derecha. Mandó el centro. Tiró. La pelota va de extremo a extremo. Hiciste legendario. Colocando la pelota bien Barrientos. Arriba el banderín. Ya salió Ricardo. Sí, salió. Esa es la seña que hace el asistente que bien Guaraní está jugando por el sector derecho. Se junta Martínez, o en este caso se junta Pérez con Alcides Benítez y con Mansur y dañan a la defensa de Olimpia. La pelota por el medio buscando la salida. Ángel, que dijo, es Richard Ortiz para Olimpia. Se activa afectando al decano. Guaraní gana 1-0. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Fecha número 2, Grupo D.
Brasil está derrotando 1-0 a Bolivia, minuto 27 de la primera etapa. La pelota por el medio. Paraguay juega mañana a las 8:30 de la noche enfrentando a Uruguay. Disparo al arco, fuerte red. Estupendo Servio. Ricardo. Sí, hicieron allí la jugada de cortina, pasa Benedetto. El que se mete fue Redes, sacó el remate con la pierna izquierda con mucha potencia. Bien colocado el arquero serbio sin problemas. Señoras, señores, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. Ganando el partido por 1-0 Olimpia. Y su seguro Chaco. La pelota la Junior, va a jugar el balón sobre la izquierda, tocando la pelota, cuando la mueve Maciel con el balón, toca la pelota, viene buscando Richard, sale a la izquierda por el medio Franco, la pelota viene cubriendo Mansur, también sobre la derecha estaba cerrando el jugador Benítez, el que baja para buscar la pelota sobre la derecha es Pérez peleando, va a ganar, autor del gol movió la pelota, dejó dos en camino, lo traban o no, insisto, Olimpia, Guaraní gana 1-0. Domingos de Mega Call Center hasta 50% de descuento a través del 61-61 000 y asterisco 61-61 desde todas las operadoras en punto. Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itaúba, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitaúba.com.py. Sorprendió, lo decía Víctor, la zurda. Epa, la pelota Barrientos pica, se va a perder para el costado. Le pegó lateral derecho de zurda, Víctor, el caso de Pérez. Así es, zurdazo potente de Daniel Pérez con su menos hábil, entre comillas, terminó metiendo este gol antes de los 10 segundos. Rápidamente pasó al frente Guaraní y se nota, Arturo, por el movimiento que en la salida tenía en esa jugada preparada. Por eso Alcides Benítez picó al vacío y se dio esta segunda oportunidad. Y dicen que los derechos, cuando le pegan de zurda, así como le pegó Pérez, le dan mucha potencia. Y por eso la pelota se le metió donde se le metió al jugador. Yo no sé si le pega también de zurda, me parece que es algo especial esto. No se vayan a discutir los compañeros, pero Fernando puso 11 segundos y para Darío 6. Para mí 11 también. Pero yo no... Bueno, respeto a Darío, él controla el tiempo. Ya está. Señoras, señores, gana 1-0 Guaraní. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la Premia. Generar cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Llegó la promo como hotel. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Señores, señores, el partido está 1-0. En Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. Novetal Exceso Sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Hay tiro libre, corresponde al equipo de Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín Frutos del Bosque, probalo ya, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Aquí, ¿qué pasa, Víctor? Falta de Alcides Benítez contra Olveira, lo sujetó cuando el arquero Olimpia quería apurar la salida. Oye, la pelota la tiene Richard. Cuando nuestras águilas albirrojas coinciden, disfrutamos distintos Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestros asados de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota la tiene por el fondo buscando la salida del equipo de Cano. Bemay Flores con los 365 días del año, las 24 horas, general día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sandion pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. La característica del partido, Ricardo. Y un Guaraní que salió decidido a llevárselo por delante a Olimpia en una jugada que sorprendió realmente, pero que, como decía Víctor y lo decíamos en el comentario, estaba bien planificada por Francisco Arce. Quiere reaccionar a Olimpia, pero sigue teniendo errores en la zona defensiva donde aprieta y donde lo está haciendo muy bien Alcides Benítez, el jugador, quizás el táctico que pone Francisco Arce el día de hoy. Muy bien, 1-0 ganando Guaraní. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Siquia queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Son números dorados los de Olimpia. Sí, números dorados. Cuesta un poquito identificar, la verdad, Arturo, pero me apunta de aquí tipo en el 2013. También eran números dorados. Aquí
aquella campaña recordada en la cual Olimpia llegó a la final de la Libertadores. Sí, bueno, nosotros que conocemos más, esto no nos complica. Yo pregunto que no tiene, ¿verdad? Claro, claro. Por el físico del jugador y demás te das cuenta quién es, pero igual confunde mucho. Redes le pega la pelota, no, se va Zavala para darle, está para darle Redes, el árbitro autorizó, se abrió Zavala, tiró, fuerte segundo poste saliendo del área, corre para buscar la pelota sobre la izquierda, está con la pelota. Vega Maciel, pelotazo largo, viene un rechazo, busca la salida Guaraní. En UNIBE más de 20 carreras presenciales y distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos, ingresa a unibe.edu.py. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El de la que tiene la muñequera Cari López, igual que Derli, ¿verdad, Víctor? Sí, por el sector izquierdo, exactamente, Sí. tiene en la mano derecha la muñequera. Sí, señor, gana Guaraní por 1-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Roca Primavera, Concepción. Más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1-0 ganando Guaraní. Pérez Daniel, autor del gol. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. La pelota, el jugador de Guaraní, Willy ganando Guaraní por 1-0. Y su seguro Chaco. Progreso Cantero jugó la pelota para el medio, se muestra bien para tocarla Barrientos, pero vino un rechazo buscando Ortiz. Se acomodó con Franco, viene pidiendo a la derecha. La controla Pipa Benedetto, Pipa se abre a la derecha, Benedetto con el balón. Juega bien, la pelota rechazada, se va a perder afuera, Ricardo. Sí, quisieron juntarse con Derli, la triangulación estaba bien, Franco tardó en el pase y fue interceptado el balón, pero Olimpia está empezando a jugar mejor. Rojas con la pelota, tocó para Benedetto, para Rojas, los gritos, Palermo, la pelota pica, va a las manos de Servio por izquierdo. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Pepe Jorge, el niño y los compañeros para Cerro Libertad de la Uña. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, farrosletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Buscando la pelota Maciel, Zavala, Richard juega para Zavala, sentido, golpeado, limpia de entrada, Pérez hizo el gol. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. Materiales para la construcción, Perro Par es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Perro Par sea 43 años construyendo contigo. Toca la pelota para el medio, buscando la salida al equipo de Guaraní para llevarse a Franco. Ganó Franco, movió para Ortiz. Espera, viene cubriendo en el fondo. Cuando estaba Ferfer reclamando la pelota sobre el círculo grande. Poca intervención todavía de Ferfer, Ricardo, ¿eh? Sí, porque juega caminando, porque no se muestra mucho para las pelotas al vacío y hay que tocársela prácticamente en el pie y tirado en la mitad de la cancha. La pelota viene para buscarlo otra vez Franco, bajando Willy, pelota para Junior, progresa, se mete y se va. Junior Barreto en campo de Guaraní, busca el empate Olimpia, jugó la pelota a la derecha, metió Redes, marcó la pelota atrás, hubo falta, no, sí, ahora sanciona Víctor. Así es, cayó Alex Franco tras la falta de William Mendieta. Me parece, Ricardo, muy replegado Guaraní. Demasiado, intentando jugar con los espacios que va a dejar Olimpia porque está obligado a salir. Y así le hizo el gol de sorpresa. Es la temática de Francisco Arce, salir de contra, salir rápido por los costados principalmente. No sé si va a tener la posibilidad de llegar en el momento justo al definidor que tiene Fernando Fernández porque está jugando al trote. 1-0 gana Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Brasil amplía la ventaja en el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela ante Bolivia. Está ganando 2-0. A las 20:30 horas otro duelo por el grupo B. Argentina ante Colombia. Va a venir el tiro libre, corresponde al equipo. ¿Quién le pega? ¿Zavala? Zavala con zurda, Redes con derecha. Siempre la misma ceremonia con 12 Murolla de Guaraní. Va a venir el disparo más al poste derecho. Se muestra Serbia. Va a venir el tiro libre. El legendario Guaraní ganando por 1-0. De entrada al gol. Daniel Pérez, la pelota de Redes. Colocó, viene un golpe de cabeza. Se desvía el balón. Estilo de portería con Ortiz arriba. Misión de ofertas en stock. Paleta de cerdo del kilo 19.950 Guaraní. Expande bien a stock. El kilo 9.900 Guaraní. Es válida en todos los locales de supermercados stock. El verano que te mereces con Farmacia Catedral. Viaje para 2 personas. Más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Ubicó Servio, ubicando la pelota para Vargas. Este es Vargas, Víctor, ¿no? Mansur el que se acercó para salir jugando. Mansur salió desde el fondo, pero el primer central es Vargas, decía. Primer central Gustavo Vargas.
Gracias. Y el segundo es López, pelota para medio, la controla Barrientos, va a poner a la derecha. Atención con esta, buscando Willy, ganó bien, que bien, Mendieta. Juega la pelota al fondo, entregando para Benítez, Benítez para el centro, subió Pérez, Benítez amaga, va a ponerla para Pérez, viene pidiendo Mansur, la pelota va para Mansur, no le robaron el balón, gana Guaraní por 1-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Benítez, Pérez, Mansur por el sector derecho. Es lo que intenta, lo que busca permanentemente Francisco Arce sobre la izquierda de la defensa de Olimpia. Se equivocó Benítez, dejó un espacio muy grande. El pase largo, Benedetto ni siquiera corrió. La pelota va para el medio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Pietro Chaco. Precio, calidad y litro exacto en Liga Arturo. Hizo seguro Chaco. Controla Mansur, pone la pelota para Vargas cuando viene pidiendo sobre la izquierda López, tocando la pelota al medio. Bien, jugando la pelota a mitad del terreno el equipo legendario. Se adelantó López. López con el balón, toca la pelota cachetada otra vez. Había puesto la pelota en el fondo Luis Martínez. Se fue Cantero con la pelota para jugarla por bajo hacia la cortina. Willy, no lo entendieron y el balón se va sobre el campo de Guaraní. ¿Qué dice Palermo, Víctor? Y preocupado. El técnico de Olimpia en este momento ahora hace el gesto de adelantar las líneas, que salgan a apretar un poquito más, pero definitivamente no le gusta nada este arranque de partido. La pelota viene para buscar por el medio, controlando Luis Martínez. Está jugando para Servio. Y este pone balón sobre izquierda para el jugador Cantero. Cantero se acomoda, juega la pepa, vino la marca sobre Willy, coloca la pelota por bajo, sale Luis Martínez, pero se lo gana el legendario. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes, más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Plus Carros, repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 092-755-250 o pluscar.com.py. Sigue siendo Pérez el que se está equivocando mucho a la hora de ceder la pelota. Lo busca permanentemente su compañero. Benítez cometió 2 errores. Esto está aprovechando bien Olimpia. Sabe a quién tiene que encimar. Mansur en esta casi no participó. Después la categoría, la calidad de Mendieta, marcado por Richard Ortiz, lo conoce o se conocen de memoria. Richard, que nuevamente fue fuerte, le pone el cuerpo y sale de manera exitosa al Willy Mendieta. 1-0, Víctor, contigo. Arturo y Chiqui Arce salió a dar indicaciones, ahora habla con Bras Cristaldo y noté que a Arce le hicieron cambiar la remera porque cuando empezó el partido estaba vestido de amarillo, ahora tiene una roja, evidentemente para evitar confusiones del lado de línea porque Guaraní también tiene el color amarillo predominante. Mirá cómo se enoja Palermo. La pelota larga se va a mirar Palermo, Víctor. Sí, en esta hizo gestos Palermo, se apuró Robert Rojas en el lateral. Zavala le responde a Palermo, mirá, hay un gesto que le hace. Sí, ahí le hace también el gesto Junior Barreto. No le está gustando a Palermo, brazos a la cintura, lo mira Ronda y Redes. No le gustó que se hayan apurado en esta reposición del lateral. 1-0 para el legendario. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. No rompo por ti, frutos del bosque. Probalo ya, Arturo. Muy bien. Sí, la opinión de Ricardo es una presentación de... Estilo campo, tu parrilla preferida. Segundo, pelota al palo, Fer, Ricardo. Qué buena jugada, de la misma forma, pelota larga, aparece Benítez, el volante que tiene por el sector derecho, al medio, cruzando el centro. De primera le pega al goleador, el palo le dijo que no a Ferfer, o era el segundo, y podía ser lapidario para Olimpia. Señoras, señores, 1-0, era el segundo, ¿y qué pasaba, Ricardo? Y ahí empezaba a terminar el partido porque Olimpia se iba a poner más nervioso de lo que está, lo que no le está gustando a Palermo, y por eso la respuesta de Zavala es que le ganan permanentemente las espaldas. La pelota va dormido el jugador Franco, cayó ahora, falta, tiro libre, Víctor. Falta de Alex Franco contra William Mendieta en la segunda pérdida del volante central de Olimpia en este partido. Hay desorientación franjeada, tiro libre para Guaraní. Estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Hay tiro libre, fútbol paralizado. La opinión de Ricardo es una presentación de... Estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Viene el tiro libre, Guaraní gana 1-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Mañana inicia la fecha número 3 del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. A las 18 Chile se enfrenta a Perú y a las 20:30 Paraguay
se enfrentará ante Uruguay. Al tiro libre, la pelota puesta. Vamos a ver, le pega Mansur, que le suele pegar muy bien. El que está de espalda, Willy. Así es. Está para darle Mansur, el árbitro va a autorizar 12 murallas. Viene el tiro libre. Viene el tiro libre para el equipo de Guaraní. Vendrá el disparo, tiro libre. Se demora todo. Ahí estaban indicaciones de Arce para Cantero. El juez conversa. ¿Qué pasa, Víctor? Y hay agarrones entre Junior Barreto y uno de los centrales que subió a cabecear de Guaraní. Pudo haber sido el segundo de Ferfer, dio por bajo contra el poste izquierdo, salvándose el arco de Olimpia. La pelota para Mansur, colocó a la derecha, largo, mal afuera. Se presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperándose con la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Jugada preparada, Vargas. Arrancaba, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. Y su seguro Chaco. De entrada al gol lo hizo lateral derecho Daniel Pérez, sorprendiendo apenas comenzado el partido. Va a buscar la pelota, Rede, vino la marca en el fondo, viene buscando Willy. Está girando Mendieta levantó la pelota, la pone para Ferfer, pero sacó de cabeza el jugador Maciel. La pelota quedó para Junior, se repliega Guaraní, después tenemos el partido en La Olla, Cerro Porteño, Libertad con los Jorge y los compañeros. Pensás en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por IPE, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANA, es infoserrana.tu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena elaborado con dedicación desde 1942. ¿Hay disgusto en la hinchada Olimpia, no, Víctor? Sí, hoy sí, ya los murmullos desde el momento del gol de Guaraní. Hoy la paciencia se redujo con respecto al partido del miércoles. ¿Y vos qué le pusiste en el porcentaje, Víctor? Yo di empate este partido. ¿Y vos qué le pusiste, Ricardo? Empate. La pelota viene para buscar las redes por bajo, marcó muy bien y va a sacar la pelota del fondo. Controlando Luis Martínez, ubicó el balón sobre la izquierda, buscó Ferfer. La pelota larga, mal afuera, 1-0, gana Guaraní. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Franco viene para buscar la pelota, jugó Ortiz, se abre Junior, que progresó mucho en el partido sobre el campo ajeno. Tocó la pelota para Ortiz, va a jugar de zurda y entregó el balón para Maciel. Maciel se ubica donde reclamó Zavala a la izquierda. Maciel con la pelota, coloca al centro, tiró, viene buscando en el fondo. Cargando bien para buscar la pelota él y levantó la cabeza y amagó. Tocando el balón para el medio, se muestra Arce, jugó la pelota para Roja. Roja para Redes, toca, vuelve Olimpia, punta derecha. Otra vez para Roja con pasado en Guaraní. La pelota la controla por abajo para meterse bien. Mira Benedetto en la media luna diciendo quién me pasa, Ricardo. Intervino poco Benedetto. Intervino poco, hay una pelota que le meten al vacío que no corre y el público ya le empezó a silbar. Derli no está jugando tranquilo, quizás por el resultado. Y se sabe que él quiere dar todo y muchas veces pierde un poco la cabeza. Richard Ortiz solo en la mitad de la cancha le cuesta muchísimo. Por eso se tiró en la última jugada en la zona de los centrales para él ser la salida clara de Olimpia desde el fondo, lo que le está costando. Zavala va a tirar cerca, Rede tira de zurda, Zavala va contra el segundo poste serbio. Viene el tiro libre, indicaciones de Palermo levantando el brazo derecho. Atento para el disparo, Zavala, está Rede cerca, le va a pegar Zavala, fue cerrándose ese balón. Vino un rechazo por el medio, buscó Willy, buscó la cabeza, le ganaron en lo alto. Pelota por abajo, va a insistir otra vez para meterse. Junior se iba contra el piso. Está recibiendo la pelota Zavala. De zurda coloca pelotazo muy largo buscando Derlis. Golpe de cabeza, balón afuera. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025 para retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. ¿Quién cayó tan mal, Víctor? Alcides Benítez. Pero muy mal cayó, ¿eh? Sí, quedó encostado al campo de juego después del salto y ahora los jugadores de Guaraní, imagino, la van a tirar afuera para que asistan a su compañero. Ahí está en el piso, cayó mal, Ricardo. El árbitro no para el partido, increíble lo del árbitro. Sí, ya dijo el árbitro del partido, sigue en el piso el jugador Benítez, falta. Tiro libre, Víctor. Amonestado Mario López, la falta contra Benedetto.
Pero muy fuerte la falta, lo van a atender al jugador caído. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Me extraña que nadie va para atenderlo al Alcide Benítez, Víctor, ¿eh? Y ahora se acerca Mansur. Pero nada y más, lo le levanta. dice ponerte de No, pieles. encima le retó y se levantó Alcide Benítez. Al final no le pasaba nada. Su compañero se fue a retarle porque se quedó caído y con uno menos defendió Guaraní recién. Sí, aparatosa caída, Ricardo, ¿eh? Sí, yo pensé también que le pasó algo, pero por algo el árbitro no le hizo caso. Y cuando los jugadores de Guaraní recuperaron la pelota, tampoco la tiraron afuera. Eso ya lo exime al árbitro de responsabilidad. ¡Hay tiro libre para Olimpia! Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Enérgicas, llega hasta tu casa y demás. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Enérgica. Cuerpo izquierdo, Servio se metió en el medio. Arco sur, otra vez hacia el poste izquierdo. El arquero Servio se mete para el medio. Muralla conformada, más contra el segundo poste a la derecha. Viene el tiro libre. ¿Quién le pega? Redes con derecha, con zurda Zavala. Y para mí va a ser Zavala el que le pega, ¿eh? Está mirando Redes que no toma distancia. Olimpia empate o no. En la pregunta empate o no. El árbitro va a autorizar. Va a venir el disparo. Servio contra el poste derecho, al cosur del estadio. Va a venir el disparo de Zavala. El juez autoriza. Facundo. Le da Facundo. Zavala tiró. Golpe de cabeza en el fondo. De rechazo va a sentir Franco. Viene el rebote. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto en Villar. Y su seguro Chaco. La pelota en el fondo, Epa pifieba Mansur, insisto, Olimpia volcado totalmente, Derlis a la izquierda, enganchó, jugó la pelota bien, va a venir el centro, vino la marca, Ricardo. Sí, Zavala era el que quiso meter esa pelota, lo interceptaron bien. Ahora Guaraní tiene que cuidarse mucho porque López es un jugador que va al físico, lo demostró en la jugada que se ganó la tarjeta amarilla y ahora va a tener que jugar con esa amarilla encima. El centro contra el segundo poste muy largo, buscando Redes, la pelota en el fondo, caía el de Guaraní, falta Víctor. Falta de ronda y Redes contra Alexis Cantero. ¿Y qué pasa en esta? Y se toma la cintura del lateral izquierdo de Guaraní y va Servio, le habla. Me parece que los compañeros le piden que ya se vaya levantando para que no pase lo que sucedió anteriormente con Alcides Benítez. Aunque ahora Juan Gabriel indica que habrá minutos para hidratación. Muy bien, a tomar agua, señores, Ricardo. A tomar agua, esto le puede venir bien a Olimpia para que Palermo tranquiliza al equipo, de lo contrario va a seguir sufriendo. Digo tranquilizar al equipo porque Olimpia está jugando apurado. Lo demostró en ese lateral que hizo Rojas para Rodney Redes y terminó tirando la pelota al costado, dándole un saque de arco a Guaraní, que empezó bien el partido. No solamente por el gol, una jugada que se nota trabajada, conociendo Francisco Arce, y aquí me parece hay una ventaja por parte de Guaraní, que el técnico Arce dirigió a varios de los jugadores de Olimpia que están dentro del terreno de juego. ¿Qué significa esto? Conoce las virtudes, pero también conoce los errores, los defectos de cada uno de los jugadores. Sabe que no marca muy bien, que va permanentemente al ataque y que no es muy difícil ganarle las espaldas al lateral izquierdo a Zavala. Por ahí vino la primera jugada que terminó en gol, por ahí vino la segunda jugada, la de Alcides Benítez, que metió un centro precioso al corazón del área, que le pega de primera a Fernando Fernández y el palo le dijo que no. Los errores que están cometiendo los dos centrales de Olimpia, Maciel y Barreto. Acá me parece que si puede cambiar el par y el técnico va a tener que cambiar el par para el próximo partido. No ha hecho la culpa, ni mucho menos, pero me parece hasta el momento lo más flojo que está teniendo Olimpia en este partido. La saga central le cuesta, hay dudas, quiere salir jugando Barreto y se complica. Ahora prácticamente ni siquiera arriesga a Maciel como lo hizo en el partido anterior, toca de primera. Y si no baja Richard a meterse entre los dos centrales, a Olimpia le cuesta la salida. Aquí, aún el fútbol no se repone, Víctor. Así es, los de Guaraní son los que siguen recibiendo indicaciones. Ya los de Olimpia van apurando al árbitro para que se
se reanude el partido, se van reacomodando lentamente los jugadores legendarios a partir de ahora. 1-0 para Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. No Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. El mismo equipo, Víctor, presenta Olimpia del partido ante Libertad. Así es, Arturo, sin cambios. Los mismos 11 que jugaron de entrada ante Libertad. Y Guaraní, ¿qué cambió que veníamos comentando con Ricardo de cómo terminó el campeonato y a quién sumó? Y los dos delanteros son los nuevos, Mendieta y Fernando Fernández. Después los otros 9 jugadores terminaron jugando el torneo clausura. Los que ya no están, por ejemplo, Matías Martínez, Richard Prieto, que fueron titulares en varios partidos en el segundo semestre del año. Muy bien, Mansur sacando de cabeza, Arturo. que digo, Maciel, sí. Y otro que ya no está, en realidad hay que decir, Walter González terminó siendo titular de clausura. Alcaraz se fue a Libertad. Alcaraz en realidad ya terminó casi sin jugar porque venía lesionado sobre el cierre del clausura. Alta de Junior. Concha Ferfer, tiro libre para Guaraní. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billeto 92, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea a todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camioneta, tractor Bistoni, pedidos al 0983-119-720, conoce más en bistoni.com.pe. El disparo de Ferfer dio en el palo izquierdo, en esa ocasión se salvó el equipo de Olimpia, pudo haber sido el segundo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. La victoria de Guaraní por 1-0. Hizo seguro Chaco. ¿Quién le pega, Víctor? Barrientos. Barrientos tira, va a tirar Nicolás Barrientos. Se desvió el balón al travesaño. Viene el segundo, no disparo al arco. Hay una mano, no siga, dijo el árbitro del partido. Ricardo. Y pasó de todo acá. Primero el desvío que pudo haber sido gol en contra. Y después me parece más mano del jugador de Guaraní que el de Olimpia. Rivita. Fue Benedetto, si no estoy confundido, el que tiró la pelota al travesaño. En su intento de despeje, protestaron una mano los de Guaraní, pero habrá tiro de esquina finalmente para el legendario. Olvar se va a pronunciar. ¿Hay dudas o no, Ricardo? No, yo no tengo dudas. Para mí no. Sí, fue Benedetto el que se barra y casi gol en contra. Increíble aquí el rechazo. Nuevamente Benedetto y le pega más la mano al jugador de Guaraní que pide. Él pide la mano y me parece le pegó a él. Sí, señor. ¿Qué es la protesta, Víctor? Sí, ellos reclaman que fue mano un jugador de Olimpia y los de Olimpia apuran que se ejecute el córner. Mansur le va a pegar. Señoras, señores, se vuelve a salvar Olimpia. Decir seguridad y credibilidad exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Va a venir el tiro libre. Si no interviene el VAR, se seca el sudor del árbitro Juan Gabriel Benítez con brazo derecho. Va a venir el remate. ¿Cuántas salvadas de Guaraní? ¿Qué dice el árbitro, Víctor? Que haya distancia con el arquero. Ahí le pide que retroceda al jugador que estaba casi pisando a Albeira. Está Julio Mansur para darle, peligrosísimo. ¿Cuántos jugadores en área chica con norte del estadio? Le pega Mansur, colocó el remate, se hace ese Robin, un golpe de cabeza. La pelota se pierde afuera, Ricardo. Sufre Olimpia con las pelotas paradas también. Si bien el desvío fue de Benedetto, que casi se convierte en un autogol. Las pelotas cruzadas le duelen mucho, principalmente a Maciel. 1-0 gana Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 21 de la Liga Española. Getafe goleó 3-0 de visitante a Real Sociedad. El paraguayo Manalderete fue titular en este compromiso. La pelota en el aire arriba, viene un rechardo de cabeza, la pelota la levanta por el medio. Estaba buscando Vargas, pelota por abajo, la controla bien Martínez pone para Pérez para Martínez. Martínez jugando para Benítez, jugó para Pérez, se mete bien Benítez, qué peligro. Si hay una mano, no reclama Víctor. Reclaman brazo de Maciel en esta oportunidad tras el centro de Alcides Benítez. ¿Y qué va a pasar, Ricardo? Y no va a pasar nada, parece, porque el árbitro está convencido que no le pegó. Ahora, en esa jugada me parece que la pelota traspasa. Cuando la quita Zavala era córner antes. Señoras, señores, protestan jugadores de Guaraní. San Justo y Hierro, perfiles, ángulos, plancheros y más. Accesos, Orcas y Perpetuos Socorroña en línea de venta 093-309-813. Buscanos en redes San Justo y Hierros. Crystal House, exportación y colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Guaraní nos apura, cree que el VAR va a intervenir. ¿Qué es lo que le dicen a Juan Gabriel Benítez, Víctor? Así es, le hace el gesto Luis Martínez de cómo él vio la jugada. Se acerca Fernando Fernández. Por ahora en suspenso porque no reanuda tampoco el lateral el árbitro del partido.
Si es mano y no interviene el VAR, ni hablar lo que va a pasar, ¿eh? Ahí está Juan Benítez, lo protesta Ferfer. El VAR no le llama nada, no pasa. Ahora sí, no, hace un gesto Juan Gabriel. 33 minutos y un poco más, no sé qué espera, Darío. En Cantabria se da promoción en adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Y no pasó nada, pelota a la izquierda cuando se mete bien para buscar el jugador Cantero, pelota afuera. Puede haber protestas, depende más aún el resultado del partido. No se lo gana Guaraní. Unicel 6 Central España 330 San Lorenzo, Pilares en América, Petete, Huácaro, en el Obvio, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unicel. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pisa, probaste, te gusta. Levantó Martínez, viene un rechazo, buscó Cantero, va para la cierre peleando Luis Martínez, pelota afuera, retrotrae el árbitro, el partido no se lo gana Guaraní. En Concasa empezá tu historia con pasaporte y duradera, que a ladrillo te más cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizar Paraguay. Hay que ver si hay cambios en el segundo, de acuerdo a cómo va el trámite y el resultado, Ricardo, ¿eh? Sí, me parece que la parte de arriba va a modificar y en el medio no tengo dudas que lo va a hacer porque entre Franco y Richard le está costando demasiado. Olimpia tiene que jugar con 3 en el medio. La pelota había jugado a Redes, después metió para Roja, como que empuja la pelota, se va a perder afuera. El juez dice que es con el tiro de esquina. ¿Quién me pega? Rodney Redes. Redes no se va a Zavala, se quedó Redes, ahora se va a Zavala. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica. Y su seguro Chaco. Le pega Zavala, mira Redes, Zavala tira, empujón, le dejó la pelota para Redes, fue Redes, vino un golpe de cabeza alto mal afuera. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. ¿Qué decir Ricardo Maciel? ¿Qué hizo? Me pareció falta de Maciel, no sé si cobró eso el árbitro o simplemente saque de arco. Pero es un jugador que de frente muy bien. Ahora le cuesta mucho las pelotas de costado. Ahora va queriendo ganar, queriendo imponer el físico, pero comete falta. La pelota la tiene Vargas, cerquita López a la derecha, buscando a Benítez. Atención con esta, Benítez, robaron el balón. Tiene Willy, jugó la pelota, Ferfer bien, se mete, gran maniobra. Atención con Barrientos, pelota a la derecha, Pérez para el centro por bajo. Buena esta de Guaraní, Ricardo. Sí, se juntaron los que sabe. Fernando Fernández, Willy Mendieta y Barrientos, que tiene mucha calidad para jugar y es muy explosivo. No le salió bien la jugada porque no terminó bien Pérez. 1-0 gana Guaraní. Desde los Pineos de Álamos en Mendoza, que acopas un brinde por la amistad. Representa y distribuye Puerto Cero Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué pasó, Neta? La duda otra vez, Víctor Villalba. Hoy el Fútbol a lo Grande, programa que va por Telefuturo a las 23 a medianoche. Analizaremos todas las jugadas puntuales del partido, Víctor Federico Ríos. Perfecto. El partido en sí, Ricardo. El partido está lindo. Olimpia está dormido en la zona central. Dejaron picar la pelota y Olveira también fue responsable porque no se animó a ir a agarrarla. No cabeceó nadie o estaba el segundo de Guaraní. Horrores en la defensa de Olimpia. Hay saque de costado, corresponde al equipo de Guaraní. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota para Redes. No, ¿o quién es? Derlis. Aparece Derlis a la derecha. Dice Acosta, dice Diego en la remera atrás de Ferfer. Sí, dice Fernández. Su segundo apellido, Fernández Acosta. Pero está bien. Puede poner lo que considere, así es la historia. La pelota la controla bien, Willy jugó la pelota por bajo, se apuró, empujones, bueno, Saciona. Palmeiro empujó la verita, pelota a mitad de terreno para Mansur, 1-0 gana Guaraní. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. Uno ron por frutos del bosque, probalo ya, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brito Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Eso no es amarilla, Víctor.
Y no va a haber tarjeta, falta de Derlis contra Luis Martínez, el hombre de Guaraní. Ahora Derlis lo ayuda a levantarse al legendario. Muy bien, tiro libre, iba al piso Martínez. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Con puntos Farma, un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aire acondicionados y más, 30.000 guaraníes de compra de acumulados, un cupón. Viví el verano con Punto Farma. Otra falta más. Derlis otra vez. Otra vez Derlis González. La segunda y le dice es la última, ya no más. La próxima ya será sancionada con tarjeta. ¡Hay tiro libre! Corresponde a Guaraní. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la fecha número 4 del torneo paulista, desde las 19:30 horas, São Paulo estará recibiendo a Corinthians. Por el lado de São Paulo, suplente Damián Bobadilla, y en Corinthians también suplente Ángel Romero. La pelota larga a la derecha, vino un golpe de cabeza cargando el representativo de Guaraní, tocando la pelota Mansur. Jugó para el fondo bien con Willy, atención con esta, picó y iba a salir de lujo Ricardo, Y tiene esas cosas el Willy Mendieta, quiso salir y si salía podía terminar de cara al arco, pero la jugada no fue la mejor. La pelota a la derecha, Benedetto cayó, se pone de pie, falta. López no tiene amarilla. Sí, por eso piden la segunda tarjeta al jugador de Guaraní. Pero está dudando Juan Gabriel y Derlis viene desesperado a reclamar al juez de línea que es jugada de amarilla. A mí falta me pareció, pero bueno. Al final no va a haber tarjeta para Mario López, se va levantando Benedetto, retrocede el jugador de Guaraní y continuará en cancha. Tiro libre corresponde a Olimpia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras te lleva Brasil pagando desde 200.000 a través de la Premia. Genera cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Todo el año Ricardo va a usar el apellido a costa de la mamá. Sí, señor. Pidió Fernando Fernández usar el apellido de la madre en la camiseta todo el año. A ver quién le pega. La misma ceremonia Zavala, Rede, ¿quién más? Y se acerca Richard para ver a dónde va a ir el centro, pero me parece que Zavala será el que ejecute esta vez. Bien, tiro libre para Olimpia. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro Chaco indica. Y su seguro Chaco. Empatan Olimpia, Zavala, Redes, 12 Murales, atención con esta. Al poste izquierdo fue el arquero serbio, se mete al medio. Arco sur del estadio donde está la hinchada mayor de Olimpia en la tribuna. Va a venir el disparo. Cruzamos los 40 del segundo tiempo. Viene, no viene. Atención, Zavala tiró, golpe de cabeza en el fondo. Está sacando bien el legendario que gana 1-0. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Milita contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Buscando la pelota por el medio, Willy, qué bien que baja Mendieta, buscaba Cantero, le pegaron en la cara, le dice al árbitro, y esto no, dijo el juez. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestra sábila y albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestros sábados de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. Chiquearse conversando con Cristaldo Víctor, Sí, ahora de vuelta conversando con su asistente técnico. Me parece que este tramo en donde Guaraní está muy atrás no le está gustando mucho al entrenador. Y Palermo hace cuestión de 6-7 minutos mandó a la primera tanda de suplentes a calentar. Entre ellos, por ejemplo, Javier Domínguez, Antonio Vareiro, Leguizamón y Prato. Son los que ya se mueven desde hace un rato. ¿Pero cuántos cambios va a hacer al hilo? ¿2 o 3 segundos? Y en el entretiempo yo creo que por lo menos 2, Arturo, así como pinta la cosa. Hay tiro libre, Redes le pega a Zavala. Y otra vez los dos juntos, yo creo que esta vez va Redes. Esta Redes para darle, levanta los brazos, Zavala. De a poco termina el primer tiempo, indicaciones de Juan Gabriel Benítez. Atento Servio, viene el tiro libre para Olimpia. Le va a pegar Zavala de zurda, tiró, golpe de cabeza, no, ¿qué pifió? ¿Rojas quién es? Robert Rojas, Ricardo. Qué buena jugada, qué buen centro que metió Ronda y Redes, como entendiendo dónde iba a picar el compañero, que le marcó el pase y le erró a la pelota. Hizo todo bien, el movimiento, ganó la posición,
pero lo más importante no lo hizo, erró la pelota Robert Rojas. Hay tiro de portería. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Siguiendo con el torneo Paulista, fecha número 4. El día de ayer Palmeiras cayó 2-1 ante Novo Horizontino. En el equipo del Verdão fue titular el paraguayo y capitán Gustavo Gómez. Hay tiro de portería. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. De Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Flores. Lo va a mantener a Benedetto, Ricardo. Yo creo que por lo menos 10 o 15 minutos más del segundo tiempo lo va a mantener. Benítez en la banca, Víctor. Y Hugo Adrián Benítez está en la banca, Lucas Prato también. La pelota en el área, vino un rechazo de cabeza. La impotencia del propio Palermo, levanta el brazo derecho. Guaraní de entrada, hizo el gol con Pérez, gana Legendario 1-0. Bajando la pelota para ponerla Eri, tocando la pelota por bajo. Jugó Ortiz, metió Zavala, busca a Dele. Se abre el costado, Pipa, Benedetto pide, viene cargando Olimpia. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Santion pasó a llamarse KGM, seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Sicabol y levantando paredes en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Sica queda bien. Después tenemos a los Jorge Casale, a Niño en la espalda de los compañeros con el trabajo en la olla para hacerlo libertad. ¿Quién me pega? Zavala otra vez. Zavala ahora, la Arturo. misma ceremonia, Redes Zavala. Solo 2, ¿verdad? Son los 2 de siempre, exactamente. Los de siempre. Esto parece un grupo musical. La pelota de Zavala tiró, vino un golpe de cabeza. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. De a poco termina este primer tiempo. Movió la pelota Franco Zavala. Juega desde la media cancha para Olveira. Olveira en la media luna. Sale al frente el arquero. Está Olveira con la pelota 1-0 ganando Guaraní. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco R. Primavera, Concepción. 3 minutos agregados, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto en Carburo. Y su seguro Chaco. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que libre inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Como decía, 2 cambios del Chava para el segundo, Víctor. Y yo creo que sí, Arturo. Así como va terminando el primer tiempo, me parece que un par por lo menos. Yo creo que tiene que hacer un cambio en la mitad de la cancha y meterlo a Benítez, pero si entra Benítez, Chiqui lo tiene que sacar a López. Yo creo que es un peligro. 3 cambios al hilo. ¿De Olimpia? Sí. El joven está grabando de todas maneras y se equivocó, se entendió, ¿verdad? Gana Guaraní 1-0. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovechando que es cinto electrodoméstico. Escribinos a llamaros al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, jarraleta, alarmas polarizadas y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te Pesa dio. mucho, perdió ante Libertad, el favorito era Olimpia con todo. Guaraní calladito le gana 1-0. Todo esto significa para el hincha, para la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores un peso. Gana Guaraní por 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT pone muy para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables. Elegí Cables Cordeiro con respaldo garantía de Electropar. De a poco termina el primer tiempo. Ferro parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-220-737-8. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo 19.950 guaraníes, pan de bien stock el kilo 9.900 guaraníes. Valía en todos los locales de supermercados stock. Señoras, señores, termina. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Vamos a cuidarte. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana, enero y febrero. Banco crece desde la raíz. De a poco termina el primer tiempo. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Termina el primer tiempo, sigue Palermo. La pelota va para... Es Derli, ¿no? Girando Derli, se le terminó la cancha, la pelota afuera. No está Derli, Ricardo. La segunda, primero se equivocó en un cambio de frente de izquierda a derecha, la tiró al lateral y ahora quiso ganar un córner, la pelota le pega en el pie y sale afuera.
Todo lo que los gestos de Palermo, ¿cuántos gestos hizo? Creo que hace tiempo no vemos algo como esto, Víctor. Y a Zavala varias veces, Arturo, recién en la última pedía que suba, le agitaba el brazo y Zavala se quedó bastante quieto en el anillo central del campo. Terminando el primer tiempo. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Brusca, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 098-755-250, bruscar.com.py. Oh, ahí están los 3 tiempos, los 3 minutos cumplidos. El agua como Carroja, Palermo. Ahí se va rápidamente a vestuarios. 1-0 ganando Guaraní. Van los árbitros en mitad de terreno. Jugadores de Guaraní como que se saludan, como conformes. Jugadores de Olimpia mirando para abajo, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí en la zona de preferencia lo veo a Sergio Otálvaro, exjugador de Olimpia, que estuvo jugando el semestre pasado en el Sportivo Luqueño. Lo agarramos mientras va. Sergio, una pregunta nada más. Sobre tu futuro, ¿estás analizando ofertas o mientras una pausa? Ahorita hablamos. Dale, perfecto, se va Sergio Otálvaro. Baja, me parece que quiere evitar que la gente se acerque a pedirle fotos porque en realidad fue prácticamente atracción desde que llegó aquí a la zona de preferencia, vio el partido, ahora rápidamente va descendiendo Otálvaro hacia la zona del pasillo de preferencia, Arturo. ¿Los dirigentes dónde están, Víctor? Los dirigentes veo que están en zona del palco, en el palco que da, o sea, el último palco hacia el sector sur, entre preferencia A, hacia la baranda que divide con la gradería sur. Allí está el presidente Nogués, veo a miembros de la familia y otros miembros del staff de Olimpia. A ver si afuera quedó alguien. Afuera, como siempre, el que está es Wildo Almirón, que justo veo que se bajó en este momento. Seguramente al final del partido será el que hablará, como siempre lo suele hacer el directivo franjeado que generalmente observa el partido en preferencia. Digo yo esto por todo lo que significa el torneo Valdo Domínguez, la ceremonia previa. Hay cosas mezcladas dentro de la propia emoción para el hincha, la dirigencia de Olimpia. La opinión de Ricardo en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. El fútbol es así. Por eso, cuando empezaba el año y cuando Olimpia levantaba la sanción FIFA y sonaban los nombres, los que iban a venir, Maciel fue el primero, me parece, o uno de los primeros. Después apareció Benedetto, Lichi López, Robert Rojas, Leguizamón, uno de los últimos, Arzamendia que volvía, los jugadores que Olimpia iba incorporando. Entonces la pregunta era, ¿será que puede Palermo con un plantel tan amplio? Con poco hizo mucho, con mucho ¿qué va a hacer? Y sin desmeritar en absoluto, porque es el campeón del fútbol paraguayo Olimpia y lo es con Palermo. Creo que hoy Olimpia es mucho más que Palermo y es mucho más lo que Olimpia le da a Palermo a lo que Palermo le da a Olimpia. Quiero que se entienda, como jugador un fenómeno, un gran goleador, campeón de la Copa Libertadores de América, campeón de la Intercontinental, goles en la final al Real Madrid, al equipo galáctico, todo lo que quieran. Yo me saco el sombrero. El gol de la clasificación para la selección argentina en el 2010. Selección dirigida por Maradona, gol a Perú. En una cancha mojada, lluvia torrencial. Después si fue offside o no fue offside, ¿qué importa? La historia cuenta que Palermo hizo un gol más que importante. Gol en el Mundial. O sea, Palermo todo bien como jugador, pero es la primera vez que dirige un equipo tan grande como Olimpia. Y hoy por hoy tiene un equipo con muchas figuras. Tiene un equipo de peso. Por eso es para ir viendo, observando el comportamiento de Martín Palermo en cuanto al armado del equipo. Vimos el primer tiempo contra Nacional, el mismo equipo que puso contra Libertad. Contra Nacional tuvo 2 o 3 jugadas donde la defensa salió mal, salió a destiempo, principalmente Maciel. Pero Maciel terminó ese partido, quizás fue
el único no cambiado. Vimos el partido contra Libertad, 2 errores de Maciel, 2 goles de Libertad. Un Rojas con mucha voluntad, pero me parece medio desordenado, medio acelerado, exagerado. ¿Qué hizo Palermo? No cambió el equipo, mantuvo el mismo 11, porque cuando cambiás y se dice, no encuentra el equipo, algo pasa, hay dudas. Yo creo que Palermo tiene dudas del equipo que está poniendo en el terreno de juego, pero no quiere incrementar, agrandar la duda, por eso no cambia. Algo que se discute mucho en la mesa de fútbol a lo grande, y creo que en un 90%, para no decir 100%, porque no todo es exacto, no todo es así. Richard juega mejor cuando tiene 2 internos. Cuando juega un 4-4-2, 4-4-1-1, le cuesta más. El recorrido es más. La cantidad de metros cuadrados a cubrir en el terreno de juego lo exige a Richard, a un desgaste muchas veces innecesario. Y eso que Richard es un jugador que sabe correr, que sabe administrar las energías, pero hay veces que tiene que salir, hay veces que tiene que ir a disputar el balón y no le queda otra que meter una corrida. Hoy Franco, como en el partido contra Libertad, no está fino. Y me parece uno de los cambios que va a hacer Martín Palermo. Creo que Benedetto no está haciendo bien las cosas, pero tiene ese cartel de jugador de jerarquía e importante y goleador. Si bien no hace goles hace mucho tiempo en los equipos donde jugó, nadie va a olvidarse del Benedetto goleador, del que te puede definir un partido en una jugada fabricada por él mismo. Estuvo cerca de hacerlo contra Libertad, entonces vamos a darle ese beneficio de tenerlo 15 minutos más por lo menos en el terreno de juego. Ahora, si cambian la mitad de la cancha, ¿a quién saca Palermo? ¿A Franco? ¿A quién pone Palermo? Creo que Eric López también va a salir y puede jugar Leguizamón. Y si cambia, va a cambiarlo a Franco y lo va a cambiar a Leguizamón. Me parece que lo va a dejar a Benedetto y lo va a dejar a Derles todavía en el arranque del segundo tiempo. Me dirá el hincha que está escuchando la radio, te pasás hablando de Olimpia y el que está ganando es Guaraní. Y el hincha que piensa así tiene razón. Tiene razón. Si vamos a Guaraní, a un equipo que no se reforzó demasiado, pero trajo jugadores importantes. Uno de ellos, Fernando Fernández, que remata una pelota al palo. El otro, el Willy Mendieta, que maneja la mitad de la cancha, que sabe con la pelota, que la esconde en el momento que la tiene que esconder. Pero si me preguntan qué le falta a Willy, y le falta a alguien que pique permanentemente, y ese alguien no va a ser Fernando Fernández. Entonces, cuando él tiene la pelota, tiene que esperar que los volantes rompan líneas y se muestren por derecha o por izquierda. Que se muestre Barrientos, que se muestre Benítez, o que Mansur sea el que por lo menos pase a jugar a una misma línea o un poquito más adelantado, para que Martínez también dé unos pasos adelante y tenga opción para adelante con Mansur, el pase más cercano, retrocediendo la jugada para Martínez, que puede ser el hombre que también busque la sorpresa con la segunda pelota, o definitivamente que pase los volantes. Pero si vamos al inicio del partido, que sorprendió realmente, pero no es que salió por salir, no es que se hizo por hacer la jugada, no, estaba trabajada. Y el que piensa lo contrario, entonces que me permita decirle que equivocado está. Mueve la pelota el Willy, la toca para Mansur, Mansur con el pelotazo largo, para que Alcides Benítez corra por el sector derecho, meta al centro. La pelota que le rebota a Maciel, quiere rechazar, mal perfilado Barreto, y no hace otra cosa sino dejar a merced de un jugador que venía atropellando, que fue acompañando la jugada. El lateral por el sector derecho, que saca un zurdazo potente, bien direccionado,
Imposible para Olveira, que se tiró, que manoteó, pero que no alcanzó a desviar en la totalidad la pelota. Y al inicio nomás, antes del minuto, después vamos a ver el tiempo exacto de los segundos que transcurrieron después del pitido del árbitro para que Guaraní se ponga en ventaja. Vamos a recordar el golazo de Pérez en el relato de Arturo Máximo Rubín. Azul, pelotazo largo sobre el área, pero vino la marca, arrancó el partido con un Guaraní. Gol, 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 gol. Guaraní de entrada. Daniel Pérez aprovechó, remató al arco norte del estadio para vencer al portero Olveira. De entrada de vestuario, Pérez, el lateral derecho, señal de la cruz y el festejo. ¿Cómo le dio? ¿Cómo entró Guaraní al partido? Guaraní de entrada, la pelota mal rechazada en el fondo y aparece de zurda. Llegó a tocar Olveira, se le mete al fondo, se rechazó de Junior a media, Junior Barreto, y aparece Daniel Pérez al fondo. El legendario Guaraní gana 1-0, pegó de entrada el legendario. Guaraní 1, Olimpia 0. Parecía que es lo táctico más importante en el fútbol, el gol, que te cambia absolutamente todo. Que si tenías un plan A, tenés que rápidamente sacar ese plan y decir, vamos al B, muchachos, porque es algo que no estaba en los planes. Y en contrapartida, para que hace el gol, es lo mejor que le puede pasar. Algo trabajado, algo estudiado, algo planificado en la semana, cómo dañar al rival. Repito, Chiqui Arce tiene una cierta ventaja en este partido porque conoce a varios de los jugadores que están en el terreno de juego con la camiseta de Olimpia, conoce las virtudes, conoce también las dificultades que tienen cada uno de ellos, y me parece que apuntó en el lugar exacto, a espalda de Zavala, que deja mucho, pero mucho terreno, y que les cuesta en el retroceso, que le cuesta marcar, que le cuesta ese desdoble, porque Palermo permanentemente le levanta las manos, los brazos y le dice atacá, atacá, pero sabe, él está consciente de que si deja espacios y los goles se originan por su lugar, el culpable va a ser él a la larga, y a él lo van a apuntar, y él va a ser el cambiado. Hace el gol Guaraní rápidamente y cambia la historia del partido. ¿Y por qué digo que a Olimpia le cuesta jugar con dos simplemente en la mitad de la cancha? Porque ni siquiera es gentilicio de esa posición Alex Franco. Eres abierto por el sector derecho. Puede jugar por izquierda también porque no tiene problemas de perfil. Pero como doble 6 le cuesta la recuperación. No es un jugador que va a ir a trabar todas las pelotas. Es el jugador talentoso. Es el hombre que te puede meter una pelota larga o que puede sacarte un remate de media distancia y hacer un golazo como hizo contra Nacional de Uruguay en ese amistoso de Olimpia, que fue la carta de presentación oficial o quizás la más importante de todos los amistosos que tuvo previo al partido de Supercopa. Ese es Franco. Y hoy por hoy él está hipotecando su lugar en el equipo titular. Va a ser uno de los cambiados. Y no porque esté jugando mal, sino que no está cumpliendo con lo que el técnico le pide. Pero si el técnico le pide a un jugador que marque y el jugador no siente marcar, entonces al final el responsable es el técnico y sabe y tiene que saber cómo llegar a Franco para no afectarlo, porque siempre es el cambio o siempre es el apuntado para ser el primer sustituido. Volvamos a Guaraní. ¿Por qué Guaraní le está sacando ese tiempo de más a Olimpia? Porque se está repitiendo lo que vimos en el partido también de la Supercopa después del gol de Libertad. La dinámica en la mitad de la cancha, el mover rápido el balón. Y no solamente moverlo rápido, sino mover el balón con criterio, con jugadores de buen pie. Ahí empecemos a sumar Martínez, Mansur y le agrego el Willy Mendieta por dentro. Por los costados, permanentemente mostrándose, pidiendo la pelota. Benítez por el sector derecho, Barrientos por el sector izquierdo. Y ojo que me parece que Barrientos todavía no dio todo lo que tiene que dar, porque es un jugador que metiendo diagonales es imparable, porque tiene mucha velocidad y por sobre todo tiene buen manejo de pelota y por momentos parece que la tiene atada al botín.
y eso le va a costar a Olimpia si Francisco Arce pide que haga eso que ya hizo en varios de los partidos. Quizás queriendo jugar un poco más por dentro, en el lugar que lo está haciendo Willy Mendieta. Pensé que Mendieta se iba a tirar hacia el costado y le iba a dar la oportunidad a Barrientos de ser el hombre que empieza a penetrar, el hombre que empieza a filtrar pelotas. Repito, ¿qué le falta? A mi entender, a mi parecer, a lo que estoy viendo a Guaraní, un hombre más explosivo de mitad de cancha para arriba. Eso le falta y creo que el que puede salir es Fernando Fernández. Claro, le están todavía respetando los minutos al goleador que tiene este conjunto harinegro y que, repito, siempre, pero siempre encuentra su lugar en el mundo jugando con la camiseta de Guaraní. Por eso Chiqui lo va a aguantar un poco más, pero después Torales me parece va a ser una opción más que importante para Francisco Arce, para jugar como le gusta jugar, con la desesperación que está teniendo Olimpia, que lo demostró en el primer tiempo, que puede continuar en la segunda etapa si no consigue rápidamente el empate y los espacios que va a seguir dejando en la zona de atrás, y ni hablar de los errores que están cometiendo los dos centrales, no solamente uno. Acá es la dupla Maciel, que se equivocó a la hora de querer sacar esa pelota, le rebota, y después el que quiso complementar la jugada y también le pega casi pifiado Barreto, no lo alejó lo suficiente para el primero de Guaraní y para seguir cometiendo varios errores en la zona del fondo. 3 cambios, Víctor. Así es, Arturo, 3 cambios. 21, César Olmedo. Se retiró Alejandro Maciel. Espera un ratito, por favor. Entró Olmedo. Así es, 21 César Olmedo por Maciel. Y ahí corre Roja al medio. Roja de primer central. Sí. Se retiró Alex Franco, ingresa 18 Javier Domínguez. Y se retiró Eric López y entra camiseta 29 Iván Leguizamón. Los 3 cambios en Olimpia. Y en Guaraní también hay uno que va a entrar. A ver, ¿de quién se trata? Justo no se da la vuelta hacia donde 17. yo estoy. 17, Richard Torales. Y no volvió Mendieta. No volvió William Mendieta al partido. Muy bien, ya volvemos. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 te llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Blue Car, repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 098-755-250 o bluecar.com.py. Los cambios reiteramos y estamos con la información, Darío. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Olimpia 18 Javier Domínguez, 21 César Olmedo, 29 Iván Leguizamón. Salieron Maciel, Alex Franco y Eric López. Y en Guaraní no retornó William Mendieta, ingresa camiseta 17 Richard Torales. Nos sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el puesto de confianza NKO. Arrancó el segundo tiempo. La pelota la tiene Rojas, conociendo muy bien el puesto, dejó para Olmedo. Olmedo va a picar la pelota para darle, pero vino la marca. La pelota del fondo cuando se metía Redes a la derecha, Olimpia arriba con Domínguez. Domínguez casi cae, recuperó Guaraní en el fondo. Se presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperándose con la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amaro 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. ¿El teñido quién es? Olmedo también se sumó a la moda del teñido. Y bueno. Y acá tenés a Leguizamón, 3 teñidos tenemos con Richard. Así es. Junior también está teñido. Junior Barreto. Y Redes también tiene alguna tintura medio rara. Por eso decía la moda del teñido en Olimpia. Muy bien, 3 cambios, dije, Víctor, ¿verdad? Así es. En el ojo. Se dio, Víctor? 3. Muy bien, viene el tiro libre. ¿Quién le pega? ¿Zavala? Zavala y Redes. A ver, el remate va a colocar el centro. Atención con esto, Olimpia de entrada busca el empate. Está con la pelota para darle. Redes, colocó, tiró, se elevó, vino un golpe de cabeza, sacando en el fondo el jugador de Guaraní. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Anteriormente bien sacado Martínez, apuro Olimpia con Olmedo a la derecha. Olmedo tiene el saque de costado para Olimpia, decidido a todo en este segundo tiempo. Hilo lastimado, Guaraní gana 1-0. Miguel Almirón será nuevo refuerzo del Atlanta United de la MLS. El club le compró el pase a Newcastle por $12 millones. El paraguayo llegará a fines de la semana próxima para firmar contrato por 4 años y sellar su regreso a la institución.
informa el colega César Merlo. La pelota a la derecha, viene cargando Olimpia, buscando Olmedo, se metió, viene el rechazo como puede, Cantero. Olimpia todo, Roja dejó la pelota por bajo, jugó Domínguez, Roja Ortiz. Se abre para buscar a Junior, pelotazo largo en el fondo, golpe de cabeza. Bien Sergio, controla Víctor. Así es, y caía Benedetto después de impulsarse para ganar en el juego aéreo. Me pareció que estaba en posición adelantada Benedetto cuando parte el pase, después él sale de esa posición, pero ya le quitó ventaja, baja bien de cabeza, cae, pero nadie atropelló donde tenía que estar. Rápido Servio de piernas y también inteligente para ir a buscar el balón. 1-0 ganando Guaraní. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No rompa Team Frutos del Bosque. Probalo ya, Arturo. La pelota sobre el área. Buscaba Ferfel. Disparo al arco. Fuerte y afuera. Le pegaba Mansur poste izquierdo. La opinión de Ricardo Zú. Una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Subellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Robert Roca le hizo al medio y después fíjate en la mala entrega, Ricardo. Se está complicando mucho Olimpia, se apura mucho desde el fondo y no tiene claridad. No solamente era Maciel, también es Barreto el que tiene inconvenientes a la hora de salir. Señores, después los Jorge Casales, Niño y los compañeros en Cancha Cerro. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito. Descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes. Solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Robert Rojas con, el jugador de Guaraní mete el disparo al arco. Poste derecho y afuera. Sí, Ricardo. Benítez, nuevamente el jugador que apareció haciendo una diagonal y sacando un remate con la pierna derecha, pasó cerca, pasó muy cerca. Otra vez viene apareciendo Benítez. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada vez más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. La victoria del legendario por 1-0. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Enérgica llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 a las 3-457. Tu solución rápida y confiable en Enérgica. Muy bien, después tenemos todo. Disparo al arco de cabeza Benedetto, Ricardo. Muy buena jugada de vuelta de Olimpia. Sale Olmedo, se junta con Redes para que levante el centro. Benedetto desmarcado, inteligente dentro del área. El cabezazo que pasó cerca. Le falta afinar la puntería al 9 de Olimpia. Muy bien, señores, 1-0 para Guaraní. A todo ponerle pistón y líquido para radiador, verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación para instalar tu industria o fábrica. Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota larga para el fondo. Viene buscando Junior. Viene un golpe de cabeza por el medio. Mansur toca por bajo, entregando la pelota bien. Salía Martínez. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indicar. Gana Guaraní por 1-0. Y su seguro Chaco. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, la falta fue de Gustavo Vargas, le reclama a Benedetto y en el medio reventó la pelota Alcides Benítez, por eso la advertencia del árbitro. La pelota va a la derecha para buscarla a Robert Roca, que aparece como primer central, juega para Olmedo, que ocupa su puesto. La pelota larga, viene cerrando bien sobre la izquierda, cubriendo López, saque de costado para Olimpia. 1-0 gana Guaraní. Decir seguridad y credibilidad exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram @Impaco PY. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Zavala, mal Zavala. ¿Qué pasa, Ricardo? Y bueno, se quiere animar Zavala. Intentó hacer algo diferente, pero le pegó muy mal a esa pelota. Sigue proyectándose permanentemente Robert Rojas. Él está jugando de central, cuidado con esto. Pero intenta jugar permanentemente con Olmedo, que es el lateral que tiene Olimpia en el segundo tiempo tras la salida de Maciel. La pelota en el fondo la va a sacar Servio. San Justo de Hierros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso cerca y perpetuo socorro en línea de venta 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo de Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Síguenos en redes sociales Crystal House, cristalizando sueños. La pelota a la derecha, otra vez López, la saca fuerte arriba y al pelotazo Guaraní. Así juega, viene para buscar la pelota, la perdía el jugador de Guaraní, Torales, metiéndose arriba. Atención con esta, pica bien buscando la pelota a la derecha. Pérez para Pérez, mal Pérez, Ricardo. Mal Pérez, pero este es el Barriento que uno quería ver, el que se mete, el que hace diagonales,
explosivo, inteligente para jugar. Lo dejó solo a Pérez, que se apuró mucho en el centro. 1-0 gana Guaraní. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No rompa Team Frutos del Bosque. Probalo ya, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Uy, Ricardo. Olimpia que metió 3 cambios, pero todavía no está dando el fruto que necesita Martín Palermo. En cambio, Guaraní hizo un solo cambio. Sacó a Willy Mendieta todo el talento, toda la exquisitez para tener la pelota. Puso a Torales para ser un poco más explosivo. El que va a jugar más retrasado, sin dudas, es Fernando Fernández, que va a vestirse de asistidor para que Torales pueda hacer el picador. La pelota para Ferfer, jugó sobre la izquierda. Atención con esta, pero vino la marca. ¿Quién es Cantero? ¿Quién se mete a la izquierda? Alexis Cantero. Y ahora retorna Cantero. Señoras, señores, 1-0 para Guaraní. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Domínguez jugó la pelota para González. Berli mandó el balón para Roca. Jugó para Olmedo. Olmedo con la pelota para el centro. Buscó redes. Tiró. Controla bien. Bueno. Explicar, Ricardo, lo que pasa en Olimpia. Y Olimpia está jugando como si el partido está por terminar. Abriendo la cancha por ambos sectores, principalmente por el sector derecho, y metiendo centros. Centros. Y el único que puede ir a buscar es el centro. El único que puede cabecear es Benedetto. Y solamente falta ajustar mejor a la defensa de Guaraní, tomarlo a Benedetto y después no pasa nada. Además tiene un arquero muy seguro por arriba, como lo es Servio. La pelota para Richa, colocó el pelotazo largo. Benedetto busca la peinada, mano no siga, dijo el árbitro, puede ser empate. Atención con esta, se mete a la derecha perdiendo Derby. La pelota, banderina arriba, que es offside. Así es, posición adelantada. Indirecto corresponde a Guaraní. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero. Pizza, probaste, ¿te gusta? Si el gol lo hizo Pérez de entrada, si Guaraní gana por 1-0, la pelota la va a sacar en el fondo Servio. Hasta ahora poco de Olveira comparativamente hablando el primer tiempo, los apremios que tuvo. La pelota la va a sacar Servio. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera, que a ladrillos, tejogramas, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Quién caía? Leguizamón. Ahora se pone Leguizamón, 2 pelotas en la cancha. Ingresa a www.bota.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Quinto tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. ¿El 4 quién es? Wilson Ibarrola, en Guaraní. Ibarrola no es lateral izquierdo. Lateral izquierdo, así es. ¿Y quién se va a ir? Y está entre Cantero o Barrientos. Ya hizo ese cambio en algún momento Arce de meterlo a Ibarrola de lateral y adelantarlo a Cantero de volante. Muy bien, acabamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Arturo. Y su seguro Chaco. 1-0 para Legendario. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Se importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Ibarrola va a ingresar en Guaraní. Vamos a ver la posición y la estrategia que prepara Chiqui. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Cayó Torales, Víctor, falta. Falta esa bala contra Richard Torales. Ahí está en el piso Torales. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torneo argentino, fecha número 1. A estas alturas, 37 minutos. Boca Juniors está igualando 0-0 ante Argentinos Juniors. En el equipo de Argentinos Juniors está en la banca de suplentes Ariel Gamarra. A ver, Víctor, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Fernando Fernández, ingresa camiseta 4, Wilson Ibarrola, y por el gesto que hacen, Ibarrola de lateral, Cantero de volante abierto a la izquierda y Barrientos de media punta. Y otro detalle, cambió los dos, a Mendieta y a Ferfer, Ricardo. Sí, los dos jugadores con menos dinámica, pero me parece interesante lo que hace Francisco Arce. Doble lateral en ambos costados, porque tanto Pérez como Benítez son lateral por el sector derecho, Cantero y Barrola la misma cosa, y le va a dar la posición donde Barrientos se siente mejor, detrás del punta.
La pelota sobre el área, disparo al arco, Olveira de rebote. Falta, no, iba al piso el de Guaraní. ¿Quién es? Torales. Torales, iba Torales al piso, algo sentido, Olveira. Era el segundo, Ricardo. Era el segundo. Buena la tapada de Olveira, pero mal el rebote. Se la dejó nuevamente al rival. Después sí reaccionó bien el arquero de Olimpia, que hasta se sorprendió con esa jugada. Señores, se salva Olimpia. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Domingo Mega Call Center hasta 50% de descuento a través del 61 61 000 y asterisco 61 61 desde todas las operadoras. En Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Así las cosas en este partido, donde Barrientos ahora figura estratégica en la media cancha en Guaraní por la posicional de los cambios. Ahí viene bajando Barrientos otra vez. Pelota para Olmedo, jugó a la derecha, pone redes, marca Barrientos, pelota para Richard. Por bajo para Domínguez, Domínguez jugó para Olmedo, Olmedo con la pelota. Olmedo para adentro, tiró, vino un golpe de cabeza en el fondo, Ricardo. Insisto, Olimpia sigue insistiendo abriendo la cancha por los costados y el centro al corazón del área. Así va a ser difícil, a no ser que entre Benítez, que propone un poco más. La pelota la revienta en el fondo, Mana. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la Premia. Genera cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premio y participa. Es rápido Torales, Víctor, ¿eh? Así es, caía Torales recién después de ganarle a Junior Barreto. Torales que el año pasado hizo muy buenos partidos con la camiseta de Ameliano. Ahora se hace una falta, tiro libre para Olimpia. Tengo las dudas de esta de Torales, Ricardo. A mí me pareció falta contra Barreto, contra Torales también, pero el árbitro no está cobrando ese tipo de faltas y es llamativo. Hay tiro libre. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Milita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Se demora el tiro libre, Darío. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, cuando nuestros aves albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short y Beef, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short y Beef, sponsor oficial del Albirroja. Olveira salió hasta la media cancha, va en el tiro libre. ¿ Quién le pega? Con derecha Redes, con zurda Leguizamón. Leguizamón, Redes, uno de los dos. Vamos a ver quién le pega. Bueno, evidentemente es uno de los dos. Está para darle Leguizamón, Redes, mira. A ver quién le pega. Está para darle Redes. Colocó un centro, tiró, vino un golpe de cabeza. Cayeno, 2, se juega a parar o no. Lo van a atender 2 caídos, 3. 3 caídos, Víctor. Sí, en la carrera inicial hubo choque de cabeza. Me parece que el de Guaraní es Mario López, el de Guaraní que está más hacia la media luna, digo, y chocó con Benedetto en el forcejeo inicial. El otro que estaba caído ya se puso de pie. Richard Ortiz me parece que es el de Olimpia, Víctor, y López de Guaraní. Sí, es Richard Ortiz es el jugador, tenés razón, Ricardo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. 1-0 gana Guaraní. Y su seguro Chaco. Se paraliza fútbol. Viva y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553, seguimos en Instagram como Viva y Flores. El Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ahí caído, Víctor. Así es, se van levantando a poco, lo sientan al jugador de Guaraní, a Mario López. Lo mismo se da con la atención a Richard Ortiz, así que de a poquito se van a ir levantando y aptos para continuar. Muy bien, fútbol paralizado. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Este martes arranca la segunda fecha del torneo Apertura con el compromiso entre Atlético Tembetareu y Sportivo Tenidense. El compromiso estará iniciando a las 18 horas en el Luis Alfonso Gianni. Luego Recoleta ante Sportivo 2 de mayo a las 20:30 en el Estadio Martín Torres. El día miércoles Sportivo Luqueño estará enfrentándose a Cerro Porteño en el Luis Salinas de Itagua a las 20:30 horas mismo día para el compromiso entre Nacional y Libertad en el Estadio Arsenerico. Luego el jueves a las 18 horas Guaraní ante General Caballero en el Luis Alfonso Gianni de Villa Elisa, y se cierra la jornada 2 con el juego entre Sportivo Ameliano y Olimpia a las 20:30 horas en el Estadio Luis Salinas de Itagua. Hay saque de costado, corresponde a Olimpia. Ahí, ¿qué pasa con Richard, Víctor? Y ahora ya está a un costado, se sigue tomando la frente, se nota que el golpe con Mario López fue fuerte. Mario López sí ya llega corriendo hasta el medio, pero los dos van a reingresar. Muy bien, ¿y qué pasa ahí con la pelota al piso?
Y se lave lo cojón al Benítez, nadie sale, venga, le dijo a Sergio el arquero, vení, le dijo al árbitro. Señoras, señores, 1-0 gana Guaraní. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No rompo Team Frutos del Bosque, probalo ya, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. El partido está aquí, Ricardo. Y el partido le conviene a Guaraní la forma que se está jugando, porque Olimpia no carrea muchos problemas. Sí, abre la cancha, sí, intenta, mete muchas pelotas bombeadas al área, donde López se está pegando en festín con Vargas, sacando prácticamente todo. Una sola vez ganó Benedetto y cabeceó mal. Ahora tiene que apuntar un poquito la salida rápida en lo que está queriendo Francisco Arce para poder liquidar el partido. Atención con esta, tocando al medio, pero marca, rebota la pelota, le quedó bien a la izquierda, se metió Rebel y es con el tiro de esquina. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM, seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar y le protege. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. ¿A quién le dejan, a Iván? Leguizamón, así es. El Rede lo deja, Iván o no, levanta brazo izquierdo. Iván Leguizamón, Redes está para darle, Iván de zurda, tiró, golpe de cabeza, cruzando el área. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. En UNIDE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unide.edu.py. Si gana Guaraní por 1-0. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco, Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota pica, viene acompañando López, está jugando sobre la izquierda, se puede complicar Guaraní en esta, ¿no? Ahora la levanta López, que lo hubiera reventado. La pelota arriba, viene una peinada, pelota sobre la izquierda, sale Cantero, señores, juega la punta, vino la marca, se metía Torales, pelotazo largo, sacando en el fondo Guaraní. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Nos avisó los cambios en Olimpia, Víctor. Por ahora no, está calentando una tanda de 6 jugadores, sigue moviéndose Prato, Hugo Adrián Benítez, entre otros que están esperando su turno para ingresar. Tampoco en Guaraní es así, Víctor. Y Guaraní habla ahora Arce con Blas Cristaldo, lo mismo se da, tanda de 6 jugadores trabajando en este momento, por ahora conversación entre técnico y asistente. Olveira con el balón, 1-0 gana Guaraní. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos a llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, anticuerpos, barros LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota la tiene Richard, juega por bajo, entregó la pelota por el medio para buscarla a Leguizamón, tocó la pelota Benedetto para Iván a la izquierda, vino la marca, pero viene cubriendo, viene en el fondo, va a sacar Guaraní, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villar. Y su seguro Chaco. Después tenemos a los Jorge Casala, Niño y los compañeros para hacerlo libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC ponemos y para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo de garantía Electrobar. De tijera Benedetto no llega, Ricardo. No llega, levantó la pierna, hasta se arregó un poquito porque le roza la cabeza a López, el jugador de Guaraní. La pelota al medio para buscarla, sale Guaraní picando largo, pero vino la marca. Se metía Martínez por el medio, pelota para Olmedo, para el centro, Olmedo para Dervis en el área, tiró y afuera, desviado. En las próximas horas se cerraría la llegada de Richard Sánchez a Racing. El paraguayo está resolviendo una diferencia con América de México en el porcentaje de su venta entre su entorno y el club argentino. Ya existe un acuerdo total, informan en Argentina. La pelota la va a sacar desde el fondo el portero. Teniendo Servio, arco norte del estadio, arriba la hinchada de Guaraní, igual que en el preferencia. Saca Servio. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. En el Fernando Lamora, Quinamor, Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en esto, paleta de cerdo, el kilo 19.950 guaraníes, pan de bien estoque, el kilo 9.900 guaraníes. Valía en todos los locales de supermercados esto. Me dice Joel, me dice Jorge que ya tienen los equipos. ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, me dice ya tenemos los equipos, entonces vamos a coordinar con Damián
con otro compañero Joel para que pueda entrar desde cancha Cerro. La pelota por el medio para Derli, jugó por bajo, se mete a la derecha, Redes con el balón, Redes gira buscando la pelota al medio, pero vino la marca. La pelota la controla, la tiene otra vez Domínguez, vino el cierre, ganchó para el fondo, sin final hasta ahora. Toca la pelota sobre la punta, pero vino la marca o no, va a insistir Olimpia. El verano que te mereces con Farmacia Catedral, viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Planea tu viaje con tarjeta de crédito Bancopp hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancopp crece desde la raíz. Sí, Ricardo. Qué bien la jugada de Leguizamón que se animó. Él tiene este tipo de cosas. Es explosivo en el uno por uno puede ganar y tiene buen remate. Ahora, la pregunta que me estaban haciendo viendo el desarrollo del partido, ¿se animará a chiquearse, a ponerlo a Pereira, Kevin y sacarlo a un jugador como Barrientos que no está cumpliendo como pensé iba a hacerlo? Señoras, señores, 1-0 gana Guaraní. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugo. Barreto a la derecha para Roja dejó para Olmedo, amaga para el centro buscando Roja, devolución de cortesía. Mitad del terreno de Guaraní, toca la pelota para los dedos, punta derecha, se mete, se va, se le quedó atrás y va a sacar en el fondo legendario. La pelota para Ibarrola. ¿Qué pasó, Víctor? Falta contra Wilson Ibarrola. En Guaraní se viene el tercer cambio. Es un debutante, camiseta 19, Alan Romero. El que entra es delantero, juega como media punta habitualmente en inferiores. Se retira Nicolás Barrientos. También es categoría sub-20, Alan Romero. Y Alan Romero en la reserva de Cerro, ¿verdad? Alan Romero, Arturo. Él de la reserva de Cerro. No, desconozco sinceramente. Perdón, el jugador que pidió Chiqui me parece que Víctor, ¿eh? Alan Romero, ¿quién se fue? Se retira Nicolás Barrientos. Muy bien, Alan Romero va a ingresar en Guaraní. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 098-755-250 o pluscar.com.py. Arturo. Más datos sobre Alan Romero, 17 de septiembre del 2006. Su nacimiento, tiene 18 años, oriundo de Alto Paraná y sí, efectivamente, inferiores en Cerro Porteño y hoy debuta en la primera división del fútbol paraguayo. Muy bien, ¿qué tal los Jorge? ¿Cómo están? ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, saludos a todos los oyentes. Aquí estamos en la nueva olla para Cerro Porteño Libertad. Arbitraje de Carlos Paul Benítez. 20:45 el partido. Van ingresando los hinchas de Cerro Porteño. Realmente en un altísimo porcentaje en la zona de plateas y en el sector de Tribuna Norte. Arbitraje de Carlos Paul Benítez. Confirmado Cerro. También está confirmado Libertad. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Cerro Porteño forma con Roberto Gatito Fernández en portería, defensa Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Abel Luciati y Guillermo Benítez, media cancha Juan Iturbe, Jorge Morel, Gastón Jiménez y Alan Soñora, en ataque Federico Carrizo acompañando a Jonathan Torres. Por su parte Libertad salta al campo de juego con Rodrigo Morínigo en portería, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa en defensa, mediocampo Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano y Rubén Lescano, como extremos a un lado Marcelo Fernández, al otro Lorenzo Melgarejo y como capitán de equipo y en la delantera Roque Santa Cruz. Bastante bueno el clima aquí, Arturo. 20:45 Cerro Libertad. Acaba de perderse el segundo gol el conjunto de Guaraní. Increíble porque tenía solito a Torales que no le quiso pasar la pelota. El remate que fue al arco, Olveira levantaba los brazos como diciendo fue offside. Qué descuido en la defensa de Olimpia, que se va para adelante pero que está dejando espacios. Por eso el cambio de Francisco Arce de poner un hombre más rápido para acompañarlo a Torales. Que había entrado en Guaraní Alan Romero de las inferiores de Cerro con debut absoluto primera. Se presenta la evolución en cemento con el lodo C32, el cemento que estabas esperándose con la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Al piso, Olveira. Esto está por debajo del partido de Olimpia Libertad, Ricardo, ¿verdad? Sí, a nivel futbolístico, intensidad, ritmo, totalmente por debajo. No, hablo de Olimpia propiamente dicho. Por Olimpia lo que está Guaraní jugando. maneja el resultado. Guaraní jugando con el resultado, pero tampoco está golpeando en el momento que tiene que golpear. Y Olimpia bajó su nivel.
Sí, señor, 1-0 gana Guaraní. Vi el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín Productos del Bosque. Probalo ya, Arturo. Romero metió la pelota a la derecha, va a venir un centro, pelota muy mal colocada, la opinión de Ricardo en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana, 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. La victoria de Guaraní por 1-0, pelota a la derecha, atención con esta Rever, buscando la pelota para adentro, Derlis, acompañando a Pipa Benedetto, pelota que la recibe sobre la izquierda Leguizamón. Leguizamón con el balón pidió Domínguez, tocó para Ángel, está con la pelota, la domina, que digo, Richard, perdón, la pelota para adentro, vino la marca, recupera Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Este domingo Banfield oficializó la contratación del zaguero paraguayo Paul Riveros, de 27 años. Llega a préstamo con opciones de compra en junio de $700,000 y $900,000 en diciembre. La pelota va a la derecha, está en sentido Pérez, ¿o no, Víctor? Sí, se le cargó la pantorrilla después del último centro que intentó, me parece que no va a continuar Daniel Pérez. Muy bien, autor del único gol del partido de entrada nomás. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por MEG, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANE, simposerrana.tu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Arturo. Sin compañía, sí. Pausa para hidratación ahora y en Olimpia se vendrá Marcos Gómez, camiseta 17. Será el cuarto cambio franjeado. No le gusta la pausa a Palermo, por eso abre los brazos reclamando. Será el cuarto ingreso, Marcos Gómez en Olimpia. ¿Quién se va a ir? Y no sé si va a ser Richard, Arturo, porque notaba que recién miraba hacia la banca el capitán de Olimpia. Sí, se va a ir Richard porque ya le entrega la cinta a Derly González. Me parece que algo le pasó a Richard porque camina con alguna dificultad. Gómez 17 deja el campo Richard Ortiz. Bueno, el cambio, Ricardo. Después de ese choque de cabeza, Richard no volvió bien, Víctor. Quizás siente algún mareo, algo le pasó, a más de lo que estabas diciendo, un cierto rengueo por momento, o caminar con un poco de dificultad. Y hay que ver si Francisco Arce se anima a hacer un cambio más ofensivo. Si no ingresa Pérez, si no vuelve Pérez, Benítez puede suplirlo tranquilamente. Y estaba mirando la banca de suplente y está Marín, el que tuvo lesiones permanentes, pero que es un jugador muy rápido y que puede jugar por los dos costados. Digo, intentando ganar de contra el partido, porque Olimpia va a dejar espacios. Podría ser una de las opciones, tratando de meterme un poquito en la parte táctica de cómo puede plantear Francisco Arce lo que queda del segundo tiempo. Muy bien, fútbol paralizado. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Estamos con información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Se retiró Richard Ortiz, ingresa 17 Marcos Gómez. Sí, definitivamente algo le pasó porque inmediatamente el doctor se acercó a preguntarle y lo acompaña hasta la banca. Así que está con algún problema físico Richard Ortiz. Derly quedó como capitán. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Arturo. Y su seguro Chaco. Se adelantó Zavala, movió para Benedetto. Benedetto jugó la pelota para Gómez, rebala acá, pelota afuera. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. ¿Cuántos cambios hizo Olimpia? Olimpia hizo 4 cambios, todavía le queda uno disponible. ¿Cuánto hizo Guaraní? Y Guaraní hasta ahora hizo 3, pero tiene una sola ventana más, así que tendría que hacer los 2 cambios juntos. ¿Y Olimpia? Olimpia, un cambio, una ventana disponible. Muy bien, señoras, señores, media cancha 1-0, gana Guaraní. Se metió Derly, vino el cierre de la marca ganando bien. Para buscarla López, vendió la pelota sobre la izquierda, sale el conjunto de Guaraní. Atención con pelotazo largo, se metía Ibarrola sobre la izquierda, pero venía el cierre y la marca. El compromiso entre Cerro Porteño y Libertad estará iniciando a las 20:45 horas. Arbitraje principal de Carlos Benítez, asistentes José Cuevas y José Mercado. Cuarto árbitro César Rolón, en el bar estará Juan López y asistente VAR
asistente VAR, mejor dicho, Milciades Saldívar. La pelota por el medio buscando la salida, se mete arriba para tocarla. El equipo, ahí jugador de Guaraní al piso, sigue, dijo el juez. A todo ponerle pistón y para el mantenimiento de tu moto, toca Camero Tractor Pistón y pedidos al 098-319-720. Conoce más en pistone.com.py. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota la va a tener por el fondo, ya están los compañeros en cancha Cerro para toda la información. Ya teníamos los equipos con Jorge y con Germán, también con el niño. Pelota en el medio, todo el apoyo de fútbol a lo grande, Monumental. Decir seguridad y credibilidad exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. La pelota a la derecha, se mete Redes con el balón, tocando la pelota para Domínguez. Domínguez va a ponerla por bajo para Gómez, que reemplazó a Richard. Movió la pelota para Zavala, adelantado, jugó a Leguizamón paró, levantó la cabeza, entregó la pelota para Gómez sobre la izquierda, la domina. Gómez con el balón, retrocede y juega otra vez para Zavala. Zavala en campo rival, se repliega totalmente legendario. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, caso y perpetuo socorro. En línea de venta al 093-309-813. Búscanos en redes San Justo y Arroz. 1-0 gana Guaraní. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. Cae el de Guaraní, el juez dice que siga la acción, pelota, atención con Gómez, jugó por bajo. Movió la pelota sobre la izquierda, dominando Junior, tocó la pelota para Zavala. Zavala entregó para Domínguez al fondo, saca el Guaraní como puede. Unisal 6 Central España 330 San Lorenzo, Vilales en Ambareque, Pateita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuay, Pilar. Unisal, Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Muy atrás, muy replegado Guaraní. Ahora en la última jugada se equivoca 2 veces López. La primera porque no le dejó la pelota al arquero que le pegó el grito, le pide disculpa, y la segunda porque la reventó como si hubiera estado asediado y tenía todo el tiempo del mundo para salir a jugar. Se repliega Guaraní, Olimpia puede aprovechar esto. La pelota para Zavala por bajo, toca la pelota al medio para Marco Gómez jugó para Domínguez, terreno rival, se adelanta Olimpia, ya dijimos, replegado constantemente Guaraní, nadie queda, el propio Torales baja cubriendo la pelota sobre la izquierda también, el jugador de Guaraní, Mansur, todos cubriendo en el legendario, vino la marca, empujón o no, corre el tiro de esquina. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, piso, probaste y te gusta. En Concasa empezar tu historia como hace fuerte, duradera, acá ladrillo, tejagrama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Redes, ¿verdad? Así es, Redes, y por sur, con Zurda se perfila también Leguizamón. Está Leguizamón, dejó para Redes, viene el tiro de esquina, se abrió mucho, se baló, viene un golpe de cabeza, bien servió Ricardo. Sí, muy bien servió. Fue Marcos Gómez el que cabeceó, el que alcanzó a estar solo, sin marca, pero cabezazo débil para las manos de Servio. Preguntándome simplemente los cambios de Francisco Arce, no es una crítica, simplemente pienso, sacó a los más pensantes, porque lo sacó a Barrientos, lo sacó a Fernando Fernández y también lo sacó a Willy Mendieta. Le falta el jugador que ponga la pausa en la mitad de la cancha, no tiene ese jugador, por eso reciben la pelota y pierden rápido porque nadie pone la pelota al piso. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica. 1-0 ganando Guaraní. Y su seguro, Chaco. 1-0 para Guaraní. La pelota a la derecha cuando se metía bien Pérez a la derecha. Después, y bueno, decía que estaba con problemas Pérez, Víctor. Y al final se puso a punto otra vez para continuar. Eso sí, cada vez menos cruza la mitad de la cancha. Quiere decir que desde lo físico está el filo y también le dieron esa indicación desde la banca que se quede más a Daniel Pérez. La pelota sobre la izquierda, atención, va a venir el centro de Iván, tiró, pelota a la derecha, vino un golpe de cabeza, córner.
Fecha 1 del torneo argentino. Boca Juniors está igualando 0-0 ante Argentinos Juniors. En Argentinos Juniors está de suplente el paraguayo Ariel Gamarra. Luego a las 21 horas Central Córdoba del Estero ante Aldo Civi. En Central Córdoba está para jugar de titular el paraguayo José Florentín. Va a venir el tiro de esquina. ¿Quién le pega? Redes. Redes va a tirar, el árbitro va a autorizar. Redes tiró la pelota, tomó vuelo, vino un rechazo. Atención con esta, pero saca López como puede. La pelota le queda a la izquierda otra vez. Se adelanta con el balón Leguizamón, tocándola por bajo y entregó para Derby. Pelota muy cerrada. Una cortesía para el arquero serbio, Ricardo. Sí, del menos pensado, del jugador más talentoso en el terreno de juego, con la camiseta de Olimpia, con la cinta de capitán. Derlis González apura y le regala la pelota a Servio cuando Olimpia estaba intentando hacer algo diferente. Señores, saca Servio. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostado.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Después tenemos a los compañeros tras la conferencia, los Jorge Sosa, Jorge Casal, los compañeros Germán, el apoyo de todo el equipo de fútbol a lo grande Monumental en Cancha Cerro. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya, Arturo. La opinión de Ricardo Zuna. Presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellala en 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Y no hay, ¿qué pasa con Palermo, Víctor? Está desesperado, tratando de levantar al equipo Martín Palermo, haciendo gestos con ambos brazos. En algún momento el técnico de Olimpia recién hablaba con uno de sus asistentes. Tiene todavía un cambio más. Yo creo que en cualquier momento se vendrá esa variante. ¿Y Chiqui Arce? Y Chiqui hablaba también hace un ratito con Blas Cristaldo. Por ahora calientan todos a la par. Quiere decir que no está pensando en la inmediatez en modificaciones. Muy bien, Ricardo. Y si uno piensa es Benítez el cambio que tiene que poner Martín Palermo y está tardando demasiado. Ahora la pregunta es: ¿quién sale, Derlis o Benedetto? Yo lo quitaría a Derlis. Señores, una... ¿Sí? Justo ahora lo llamó Hugo Adrián Benítez, camiseta 30, último cambio en Olimpia. Hugo Adrián Benítez en Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Desde Los Piñones de Alamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Se va y pipa Benedetto entonces. Pelota que la tiene Domínguez o Derlis, como decía Ricardo. Vamos a ver qué pasa. Va a poner a Hugo, que es aguerrido. Epa, falta amarilla. ¿Para quién? César Olmedo, el autor de la falta, y se gana la amarilla. Amarilla para Olmedo. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió llamar 021-729-4600. Estudian a Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señores, de a poco termina. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer Granjero Campo 9. Comprar mayores, así que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Tono y ahora también Capital 2 kilómetros 21 y medio. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor. Se retira Derlis González, ingresa camiseta 30, Hugo Adrián Benítez. Último cambio en Olimpia. Fíjate vos que algunos hinchas lo silbaron a Derlis. Sí. En la zona de preferencia se escucharon un silbido para Derlis González. No es como el fútbol, Ricardo, Víctor, ¿no? Y era el ídolo de Olimpia, era el jugador más importante, el jugador más valioso de Olimpia, y lo sacan. Yo decía, si tengo que elegir a uno de los dos, lo sacaría a Derlis, porque Benedetto en el área es mucho más peligroso, porque Olimpia está cruzando la pelota para buscar al Salvador, porque este chico que entró cabecea bien, pero arrastra las marcas, y ahí Benedetto puede quitar provecho. Derlis estaba confundido. Cerca de los 40. Fecha 4 del torneo paulista, minuto 38. Sao Paulo y Corinthians están igualando 1-1. Por el lado de Sao Paulo, suplente Damián Bobadilla, y por el lado de Corinthians también Ángel Romero. Aquí va a proseguir Arturo. Sí. Se vienen dos cambios en Guaraní. 35, Alan Pereira, y camiseta 27, Fernando Román, los que van a ingresar. ¿Román qué número? 27. ¿Quién se va defensor? Y vamos a ver si es por Daniel Pérez, porque Román también puede jugar de lateral. Y en el caso de Alan Pereira, yo creo que el candidato sería Alcides Benítez, atendiendo que Alan Pereira es delantero. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Vienen dos cambios en Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y ya, Arturo.
Y su seguro, Chaco. Pelotazo largo para Pérez. Pérez con la pelota. El Torregol hizo un caño. Vino la marca, la devolución. Se mete bien cargando Benítez. Jugó la pelota para Mansur. Mansur movió el balón sobre la izquierda. Está para colocar el centro. El jugador Ibarrola va a tirar. Juega por bajo. Juega Ibarrola otra vez. Levantó la cabeza. Mandó la pelota sobre la izquierda. Viene un golpe de taco brillante. Disparo al arco. Saca en el fondo Junior. Con Punto Farma, un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aire acondicionados y más, 30.000 guaraníes de compra acumulados, un cupón, vivir el verano con Punto Farma. Cerámica y te agua a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Bien Guaraní ahora, Ricardo, Sí, Guaraní bien porque sabe que... con esta picó, sí, Ricardo. Porque sabe que tiene los espacios. Fue Torales el que se metía. Sabe que tiene los espacios, sabe que puede liquidar el partido aprovechando los errores que está cometiendo la defensa de Olimpia al adelantarse tanto. Olimpia es matar o morir. La pelota para Iván Leguizamón, jugó por bajo, entregó para Pipa, lo empujaron, el juez dice que no. ¿Qué digo, Benítez? Hugo Adrián Benítez reclama al público de Olimpia. Hugo Adrián al piso, Víctor. Así es, todos se levantaron para reclamar. También en la banca alguna protesta al juez del partido. No se sancionó la falta contra Hugo Adrián. La pelota por bajo, golpe de cabeza, córner, tiro de esquina. Bien, tiro de esquina para Olimpia. Petrobras te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la Premia General. Cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. Ahora los cambios, Víctor. Fernando Román por Daniel Pérez, que se retira lesionado. Y 35, Alan Pereira por Alcides Benítez. Repito los cambios: 27 Fernando Román, va a jugar como lateral derecho, se va a Daniel Pérez, y Alan Pereira, 35 por Alcides Benítez. Y me parece que Alan va a entrar a jugar recostado a la derecha, porque ya lo ha hecho en varios partidos con Arce. Alan Pereira originalmente es número 9, pero con Chiqui ya jugó de extremo por derecha también. Se van los jugadores de Guaraní y tiene que irse 2 de la cancha. Sí, uno ya salió, que es Pérez, y ahora el otro por el mismo lugar está saliendo Alcides Benítez. Queda poco, se Olimpia llega al empate como victoria. Porque así como jugó se Olimpia, llega al empate como victoria. El árbitro autoriza, Iván Leguizamón. Va a venir el tiro de esquina, va a autorizar. ¿Qué pasa con el árbitro, Víctor? Advertencia porque hay agarrones en el área. Gustavo Vargas es uno de los que se está tomando con los delanteros de Olimpia. Va a venir el tiro de esquina, Iván tiró. Vino un golpe de cabeza, no vino un golpe de cabeza, sí, el de Guaraní. Atención, un disparo al arco, espectacular. ¿Quién sacó de cabeza? Me parece que fue López, Arturo. ¿Y por qué le pegaba a Zavala? ¿Cómo puede Junior? Creo que Zavala le pegaba a Ricardo, ¿eh? Sí, Zavala. Zavala tiraba, sacaba al jugador de Guaraní. Motivo final. Junior al arco, va a tirar, prueba y tira. Amaga, jugó otra vez para Zavala. Zavala con la pelota, se metió. Zavala, pico largo. Saca Guaraní. En Mileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Saca como puede el legendario, pelota que va sobre mitad del terreno para buscar la pelota. Cantelo, giró, lo tocaron o no. Pone balón atrás, sale Guaraní con todo. Cuando nuestras águilas albirroja coinciden, disfrutamos distintos Chortibí, carne 100% chaqueño. Nuestras aves de selección Chortibí, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Benedetto tiró después de un rebote, viene buscando redes a la derecha, marca sacando en el fondo. Con todo cubre Guaraní, se adelanta Olmedo, va a venir el centro, tiró dentro del área, disparo al arco. Se salva de Milano Guaraní, le pegó Domínguez, el tiro y va a sacar como puede Guaraní, Víctor. Así es, cayó Javier Domínguez y también cayó un jugador de Guaraní. 6 minutos más se van a jugar. 6 minutos más, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro Chaco, indica Arturo. Y su seguro Chaco. Listo, los jugadores caídos, Guaraní, ¿quién? Hay 2 de Guaraní caídos, uno es Román y el otro es Mario López. Y
y también Servio. Veo que está caído 3 jugadores. Y del lado Olimpia ha caído Javier Domínguez. Ya está de pie. Sí, yo noté, Arturo, que inmediatamente después del centro protestaron que hubo infracción contra Javier Domínguez. Se acercaban a protestar. Ahora Marco Gómez le pide que se tire de vuelta a su compañero porque soltó el centro y en el cierre protestaban los jugadores de Olimpia que hubo contacto contra su compañero. A eso es lo que pasó, últimos 3, 4 disparos al arco, Ricardo. Sí, después del remate pifiado de Benedetto, nuevamente Benedetto es el que remata mal. Y cuando sí saca la pelota Domínguez, en el interín que él sacaba el remate, cruzaba la pierna a Román. Y él al caer se golpea contra la pierna de Román. Pero para mí no hubo falta, no hubo penal. Después los demás se tiraron. Después Román se tiró también López. Está sufriendo demasiado el conjunto de Guaraní, que quiso salir de contra. Se desarmó y eso aprovechó Olimpia. Fútbol paralizado. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sandion pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial. Representa Automotor. Bemay Flores conoció los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. El partido ahora prosigue. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el martero de elevación Sikawall 105 y levantó tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. De a poco termina. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. En Unive con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.py. De a poco termina. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. A las 20:45 en Cerro tenemos a los Jorge, tenemos a Gemal Tire, tenemos la conferencia acá con Víctor Villalba. Terminado el partido, la opinión de Ricardo, porque después viene el juego en la olla. Terminó el partido por el Sudamericano Sub-20, fecha número 2, Grupo B. Brasil derrotó 2-1 a Bolivia. Luego a las 20:30 horas, Argentina se enfrenta a Colombia. La pelota la recibe sobre la izquierda Junior, juega la pelota para Pipa Benedetto, pone bien la pelota al fondo, marca afuera, con el tiro de esquina. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras letras, armas polarizadas y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Primero se llamaron 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Sacó Román, viene esa bala para el córner. Bien, el final del partido con un golpe de cabeza, con un disparo. Leguizamón atrás, probando, remata al arco, el travesaño Domínguez. La pelota dio en el travesaño, remate y afuera Ricardo Domínguez, alto el travesaño. Y mereció ser gol. Mereció ser gol realmente por la forma en que recibe la pelota, cómoda, sin apuro, con la cabeza bastante fría, con el corazón caliente, con un cañonazo que revienta el travesaño. Se salva de milagro Guaraní. En 2:30 termina. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula saca el inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. De a poco termina. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con el respaldo de garantía Electropar. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-227-3708. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Está para sacar Servio. En 2 minutos termina. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo, el kilo 19.950 guaraníes, pan de bien stock, el kilo 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago, delivery 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué prepara? Reclamaron los jugadores de Olimpia una mano de un jugador que estaba caído de Guaraní dentro del área, ahora autoriza que juegue Servio, así que no pasó nada. La pelota la saca Servio, terminando el partido 1-0, se protege como puede Guaraní, aguanta toda la presión de Olimpia. Un disparo Domínguez al travesaño, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. 1-0 ganando Guaraní. Eso seguro Chaco. Terminando el partido, último minuto, si no agregó más, 6 otorgó de tiempo agregado.
Vino el centro de Rojas, golpe de cabeza, saca Vargas. Viene corriendo a la derecha para meterse. ¿Quién es? ¿Pereira? Alan Romero. Alan Romero, que es guapo y pelador. Romero vino el cierre otra vez, carga Guaraní, termina. La pelota larga, profundidad, salió Lueira, juega de cabeza y termina. Con tus tarjetas de crédito Banco tienes 25% de ahorro en heladerías de todo el país los fines de semana, enero y febrero. Banco crece desde la raíz. Consigo con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Termina el partido, falta. Siga, dijo el árbitro, o falta. Siga.